Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta era mi única fuente de ingresos y los miembros eran mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo Gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 291. Naruto Uzumaki. Qué celosa está la señorita Nueve Colas. En este momento, los 9 colas del otro mundo se sentían como si ni siquiera fueran de la misma especie. La versión de sí misma en este mundo paralelo era como una deidad académica de otro reino que pretendía ser ella. Ambos eran el 9 colas, entonces, ¿por qué era tan sobresaliente? Sugoi, exclamó Naruto Uzumaki con asombro. Aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, estaba claro que Tamamo Mae era superpoderoso, completamente incomparable con el gran zorro en su cuerpo. Lo que siguió fue una ola de celos y frustración. Después de todo, era hermosa, tenía una voz dulce, era inmensamente poderosa y, obviamente, no tenía mala voluntad hacia los humanos. Estaba claramente dispuesta a llevarse bien con su Jinchuriki. Una increíble señorita 9 colas, ¿por qué no era suya? Entonces, ¿quién era su Jinchuriki? Naruto estaba gealous.jpg. Nadie conocía los pensamientos internos de Naruto Uzumaki, pero si Uchiha Kei se enterara, probablemente se reiría y diría: no, en realidad hace un año no había mucha diferencia entre los dos 9 colas. La razón por la que hay una brecha tan grande ahora, además de que Tamamo Mae vive una buena vida, es también porque la abrí. Sí, literalmente abierto. Ese tipo de regulación del espacio y el tiempo de aprendizaje no era solo para humanos, el 9 colas también podía usarlo. Además, investigar formas de contrarrestar la bola de la bestia con cola era peligroso en el mundo real, pero en el mundo de la red mental, no era un problema. Se podían realizar todo tipo de experimentos peligrosos sin temer por la vida. Incluso la investigación que no se podía hacer fuera podía completarse dentro del mundo de la red mental. Por ejemplo, liberar una bola de bestia con cola y congelarla en el aire sin detonar, lo que le permitió a Tamamo Mae estudiarla libremente, incluso desmantelarla para examinar su funcionamiento interno en detalle. Con este mecanismo similar a un truco y la capacidad de ajustar el flujo de tiempo en el espacio de aprendizaje, fue realmente sorprendente que Tamamo Mae desarrollara métodos para contrarrestar la bola de la bestia con cola. Por cierto, esta investigación sobre la bola de la bestia con cola fue simplemente un proyecto paralelo. Tamamo Mae utilizó principalmente el espacio de aprendizaje para estudiar varios enemigos y jugadores encontrados en el juego, extrayendo poderes y técnicas problemáticas para el análisis, y luego desarrollando contramedidas. Una vez que se realizaba la investigación, regresaba al juego y golpeaba a los enemigos que había estudiado. Todo el proceso reflejó la mentalidad de un jugador con mucho tiempo y energía, que se entregaba a la actitud de quiero ganar. En cuanto a la investigación de la bola de la bestia con cola, la idea surgió de imaginar un futuro en el que las otras bestias con cola se unirían al juego Genjutsu y a la red mental. En ese entonces, no podría dominarlos solo con la cantidad de chakra. Así que reservó tiempo para investigar, preparándose para dar una descarga cuando esos hermanos se unieran, para abrir realmente los ojos. Especialmente un cierto Tanuki molesto. Tamamo Mae incluso realizó una investigación específica sobre los rasgos basados en la arena. En el mundo del Genjutsu, crear los enemigos y poderes correspondientes era fácil. Irónicamente, la primera víctima de los métodos desarrollados para lidiar con los hermanos de las bestias con cola fue el 9 colas del mundo paralelo. Solo demuestra lo rápido que cambia el mundo y lo divertido que puede ser. Después de presumir ante el 9 colas de otro mundo, Tamamo Mae lo encontró bastante aburrido. La brecha de poder era demasiado grande. Aunque fue divertido golpear a otra versión de sí misma, se volvió aburrido después de un tiempo. Concluyó que era menos divertido que las batallas de facciones en Ultimate Storm.
Una vez que terminó este problema del yo, necesitaba conectarse y batirse en duelo con Radama y Musi. Esos dos eran actualmente sus mayores rivales. Al pensar en esto, sus ojos brillaron con feroz intención de batalla. El chakra dorado surgió a su alrededor, una aura majestuosa se elevó como una llama dorada ardiente. En ese momento, tanto el 9 colas de otro mundo como Naruto Uzumaki se sorprendieron al ver a Tamamo Mae elevarse en el aire, levitando en el aire. Luego, sus colas se abrieron como un abanico. Las llamas doradas estallaron y se desbordaron, envolviendo a los otros 9 colas en un instante con un brillo deslumbrante y llamativo. Luego vino la explosión ensordecedora. Las llamas doradas surgieron en una columna de fuego altísima, quemando toda esa área hasta convertirla en cenizas. Dentro del fuego, estallaron detonaciones negras, creando nuevas ondas de choque dentro del pilar dorado. Este fue el clásico combo de daño de múltiples golpes del juego, un movimiento desarrollado por el 9 colas de otro mundo para presumir y derrotar a los enemigos. Su nombre: Shining World Blase. Una mirada al nombre y estaba claro que Tamamo Mae se había inspirado en los juegos de la vieja escuela que Uchiha Kei le había dado. Ni siquiera coincidía con el estilo de nomenclatura del mundo de Naruto. En cuanto a su efecto, Tamamo Mae usó su chakra para levitar temporalmente, luego se transformó en una llama ilusoria, encendiendo su chakra para la combustión. Fue esencialmente una transformación única de la naturaleza de los chakras. Gracias a las enormes reservas de chakra de Nine Tails, el poder base estaba garantizado. En cuanto a las explosiones secundarias de puntos negros, esas eran mini bolas de bestia con cola que detonaban en coordinación con las llamas doradas. Si hubiera tenido más tiempo para desarrollar el movimiento, Tamamo Mae habría agregado aún más variaciones y fases de daño adicionales. Pero eso tendría que esperar. Su mayor fortaleza era la velocidad. Desde la activación hasta la ejecución, todo el proceso tomó solo 3 segundos. Liberarlo del aire la convertía en un objetivo más fácil, pero también permitía fijar con precisión a los enemigos, lo que hacía que escapar fuera casi imposible. Aunque el ataque no parecía tan poderoso como una bola de bestia con cola, eso fue solo en términos de área. Dentro de su rango efectivo, el daño de múltiples golpes superó con creces al de una bola de bestia con cola. El estado actual del 9 colas de otro mundo lo demostró. Después de que terminó Shining World Blase, su ubicación original se había derretido en lava. Muchas áreas se habían cristalizado por el calor extremo, y los cristales se habían convertido en polvo, evidencia de las explosiones encadenadas de mini bolas de bestia con cola. En cuanto al 9 colas, estaba carbonizado por todas partes, el pelaje quemado hasta quedar crujiente. Los ojos se habían puesto en blanco, y cuando terminó el ataque, se derrumbó con un estruendo en las ruinas de cristal fundido. Los 9 colas habían sido de un solo disparo. Al ver esto, Naruto Uzumaki quedó completamente atónito. Inhaló el aire ahora caliente y tembló de emoción y miedo. ¡Ah, increíble! Este tipo de poder, es increíble. Derrotar al 9 colas tan fácilmente, eso es una locura. Ambos son 9 colas, pero la diferencia es tan grande. Incluso Minato Namikaze comentó. De hecho, el poder de Lord Kurama ha crecido enormemente. Sin duda, ahora es uno de los seres más poderosos del mundo shinobi. Uchiha Kei sonrió y agregó. Pero eso es algo bueno, ¿no? Después de todo, ella está de nuestro lado ahora. Minato asintió. Sí. El señor Kurama es uno de nosotros ahora. Ella es nuestra aliada y amiga, eso es realmente algo maravilloso. Naruto se dio la vuelta. Espera, Kurama. ¿Por qué la llamas Kurama? Minato estaba a punto de responder, pero otra voz se le adelantó. Porque Kurama es mi nombre original. Es el nombre que me otorgó el sabio de los 6 caminos, el nombre que nos representa a las bestias con cola. Con esas palabras, Tamamo Mae había regresado, tan elegante como siempre, y se sentó. Al mismo tiempo, Uchiha Kei usó sus privilegios para convocar una taza de café y un plato con una rebanada de pastel de fresa y los colocó frente a ella. Aunque no es un alimento real proporcionado por el sistema, el sabor y la textura se simularon perfectamente, ideales para satisfacer los antojos. Tamamo Mae mostró una sonrisa encantadora y agradeció cortésmente a Uchiha Kei. Luego tomó la taza de café y tomó un sorbo elegante antes de usar un tenedor pequeño para cortar un trozo grande de pastel y colocarlo en su boca, todo con notable elegancia. Realmente fue un gran bocado, pero se mantuvo refinada. A pesar del tamaño, no hinchó las mejillas. Era como saborear un pequeño caramelo. Es difícil imaginar que una belleza tan refinada pueda hacer eso, pero ese es el poder de las bestias con cola. Incluso en forma humana, seguían siendo misteriosos.
Naruto, todavía aturdido por la revelación de que las bestias con cola tenían un creador, miró fijamente. Al ver esto, Uchiha Kei le entregó a Naruto una rebanada de pastel y le preguntó qué quería beber, mostrando un menú de bebidas disponibles. Naruto todavía estaba fuera de sí y solo podía decir que cualquier cosa estaba bien. Entonces Uchiha Kei le dio una cola en un vaso de papel estilo comida rápida con una pajita. Naruto, aún más confundido, tomó un sorbo. De inmediato, el sabor iluminó sus sentidos. Estaba increíblemente delicioso. Aunque tenía refrescos en su época, esto no era nada de eso. Esta super cola hecha por el sistema estaba en otro nivel. Un sorbo, Naruto sintió que todos los refrescos que había bebido eran basura. Mientras tanto, Uchiha Kei se compró una cola y papas fritas, mientras que Minato eligió cola y un cubo de palomitas de maíz. Yeyou Flash tenía una afición particular por las palomitas de maíz hechas en el sistema. Cuando todos comenzaron a comer, Naruto de repente salió de eso. Mirando torpemente al inconsciente 9 colas detrás de ellos, preguntó. ¿Está realmente bien? ¿Es ella, de acuerdo? Ahora el niño estaba preocupado por su bestia con cola. A pesar de que su relación era pobre, Naruto no había olvidado cuántas veces el zorro lo había salvado. A pesar de su resentimiento, ella lo había ayudado con chakra una y otra vez. Ese era un hecho que no podía negar. Al verla así ahora, Naruto no pudo evitar preocuparse. Tamamo Mae respondió. No te preocupes. Esa contraparte mía solo se ha desmayado. Con el físico de una bestia con cola, estará bien. Además, este no es el mundo real. Es un mundo de genjutsu. Incluso si muriera, podría ser revivida. Déjala ya ser allí por ahora. Después de un poco de sufrimiento, estará más dispuesta a hablar. Habiendo terminado su pastel, volvió a tomar un sorbo de café con gracia, dejando a Naruto una vez más gritando mentalmente. ¡Qué elegante! Con sus preocupaciones aliviadas, sabiendo que el 9 colas estaba vivo, Naruto se relajó. Una vez que todos disfrutaron de su relajante intermedio, Minato y Uchiha Kei aprovecharon la oportunidad para contarle a Naruto sobre el sabio de los 6 caminos, el creador de las bestias con cola. Naruto escuchó, con los ojos muy abiertos por el asombro. Luego llegó el momento de volver a los negocios con respecto al 9 colas de otro mundo. Con un chasquido de los dedos de Uchiha Kei, se activaron los privilegios de administrador. El campo de flores muy dañado fue restaurado, al igual que el 9 colas. Sin embargo, la restauración vino con algunos cambios. Naruto miró en estado de shock y sus sentimientos se complicaron. De hecho, ahora se ve un poco linda. ¿No da miedo en absoluto? ¿Por qué? ¿El otro 9 colas también se convirtió en una niña? Por supuesto que no. Uchiha Kei podría perder el tiempo con identidades encubiertas, pero no cambiaría la apariencia de otra persona sin causa. Lo que hizo fue lo mismo que cuando Tamamo Mae entró por primera vez en el mundo de Genjutsu. Simplemente encogió su cuerpo. Sí, el imponente zorro de varias docenas de metros de altura se había reducido a poco más de 1 metro, tirado en el suelo. En comparación con el 9 colas original, ahora se veía francamente pequeña. Naruto, al verla inconsciente, sintió una necesidad abrumadora de acariciarla. Tamamo Mae, mirando, parecía sin palabras. Estaba recordando claramente sus propios primeros días en el mundo del genjutsu. En ese entonces, ser encogido a la fuerza era increíblemente incómodo. Pero Uchiha Kei había explicado que en las áreas públicas del mundo del genjutsu, las bestias con cola de tamaño completo eran inapropiadas. Solo en minimundos privados podían volver a la normalidad. Durante ese tiempo, Tamamo Mae había hecho innumerables modelos de Hashiramas en Madara Uchiha, desahogándose destruyéndolos repetidamente para liberar sus frustraciones por haber sido sellada, golpeada y controlada. Por supuesto, hacía tiempo que había superado esos juegos infantiles. Ahora, siempre apareció como la elegante mujer zorro en el mundo del genjutsu. Entonces, ver a los otros 9 colas encogidos nuevamente le dio a Tamamo Mae la ilusión de que su propia historia negra la estaba atacando. Afortunadamente, era buena para ajustar su mentalidad. De hecho, comenzó a regodearse. Después de todo, la siguiente en ser humillada no era ella, era el otro 9 colas. Incluso si era ella misma, la diversión era innegable. Capítulo 292. El 9 colas sin nada por lo que vivir. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El 9 colas se despertó de golpe, sus ojos de zorro todavía llenos de terror persistente. Lo que había experimentado antes de perder el conocimiento había sido absolutamente horrible. Durante el ataque, había soportado un dolor insoportable, como si cada parte de su carne hubiera sido quemada y desgarrada.
Incluso después de perder el conocimiento, el intenso dolor había seguido atormentándolo, haciéndolo sentir como una vela parpadeante en el viento. De hecho, si simplemente hubiera muerto, a las 9 colas no les habría importado. Después de todo, una bestia con cola podría resucitar incluso después de la muerte. Pero ese estado medio muerto, aún sufriendo, dolor que persistía incluso en la inconsciencia, era realmente insoportable. Era como estar atrapado en una pesadilla sin sentido del tiempo. Solo una bestia con cola entendía mejor a otra bestia con cola, y la que más entendía su condición no era otra versión de sí misma. El castigo de Tamamo Mae fue claramente dirigido. Ese ataque anterior había sido ajustado a propósito, con la intención de hacerlo sufrir. Después de todo, Tamamo Mae conocía muy bien su antigua disposición. Sin sentir un dolor real, nunca estaría dispuesto a hablar correctamente. A juzgar por el resultado, el plan funcionó perfectamente. El 9 colas ahora parecía visiblemente conmocionado, incapaz de recuperarse, con su aura violenta y sedienta de sangre en su mayoría desaparecida, reemplazada por temor y miedo. Cuando finalmente recuperó sus sentidos, notó que su visión había cambiado. Todo a su alrededor parecía más grande. Especialmente cuando vio a Naruto Uzumaki cerca, mirándolo con curiosidad con una expresión preocupada, la sensación se hizo más fuerte. ¿Por qué este mocoso se hizo tan grande? No, espera. No es él quien se hizo más grande, yo me hice más pequeño. De repente, consciente, el 9 colas se dio cuenta de su situación. Su pelaje dorado se hinchó cuando saltó en su lugar y se retiró rápidamente, poniendo distancia entre él y Naruto. Naruto miró con asombro. ¡Increíble! ¿Entonces los zorros también pueden moverse así? Al escuchar eso, los músculos faciales del 9 colas se contrajeron. Quería gritarle a Naruto, pero su atención pronto se dirigió a otra parte, más precisamente, a los alrededores. Todo lo que tenía a su vista había crecido en tamaño. Detrás de Naruto se sentó esa molesta chica clon, el detestable desconocido Uchiha y el aterrador Tamamo Mae, todos sentados en una mesa, mirándolo con gran interés. De inmediato, el 9 colas se erizó. Su suposición anterior fue confirmada. No había sido el mundo el que había crecido, era el que se había encogido. Mirando su cuerpo, vio que su forma había disminuido claramente. Sus extremidades, que alguna vez fueron largas, ahora eran cortas y regordetas, y su torso tenía un aspecto regordete. En cuanto a sus 9 colas, se habían encogido y engrosado junto con el resto. Incapaces de entender la transformación, el 9 colas gritó con pánico y rabia. ¿Qué me has hecho? Pero incluso mientras gritaba, se congeló. Su voz había cambiado. Había desaparecido el tono envejecido y profundo, reemplazado por algo juvenil, como un niño preadolescente. De hecho, sonaba tan andrógino que, a través de un micrófono de computadora, podría confundirse fácilmente con una chica linda. ¿Qué está pasando? Incluso mi voz. Maldita sea, ¿qué me hiciste? Su confuso arrebato fue recibido con una diversión silenciosa. Minato Namikaze y Uchiha Kei miraron con expresiones de disfrute pasivo, mientras que la expresión de Naruto Uzumaki se volvió aún más complicada. La precaución, la hostilidad y el miedo habituales que tenía hacia el 9 colas habían desaparecido. Lo que quedaba era algo sutil e indeciso, como si estuviera clasificando emociones desconocidas. Incluso el rey de Tolkki no Jutsu estaba luchando, lo que mostraba cuán dramática era la transformación del 9 colas. Uchiha Kei no solo había reducido su tamaño, sino que también había retrocedido su edad, a la pequeña y juvenil forma de 9 colas que se ve en la historia original, pero aún más pequeña. Ahora el 9 colas parecía un tigre bebé. Incluso cuando trató de gruñir, solo resultó adorablemente feroz, completamente desprovisto de amenaza. Su intención asesina había sido reemplazada por ternura. Al ver esto, Tamamo Mae sonrió y comentó: ahora te ves mucho más agradable a la vista. Al menos para mí, eres mucho más lindo así de lo que eras antes. Los ojos del 9 colas se abrieron. Sé lindo. Tú, ¿te atreves a llamarme linda? Todo su cuerpo temblaba de furia. Sintió que había sido sometido a una humillación tan profunda que ninguna cantidad de sangre podría lavarlo. Desafortunadamente, no importa cuán enojado se pusiera, el 9 colas ahora no tenía factor de intimidación. De hecho, su rabieta solo lo hizo lucir aún más lindo. Tamamo Mae se acercó con una suave sonrisa. Pensé que verte así me molestaría, recordándome malos recuerdos. Pero parece que estaba equivocado. Eres absolutamente adorable, mi contraparte de otro mundo. Cuando se acercó, el 9 colas tembló. Recordando claramente el dolor de antes, entró en pánico, gritando con falsa bravuconería. ¿Qué quieres?
No te acerques más. Si lo haces, no seré cortés, traidor. La sonrisa de Tamamo Mae se profundizó. La forma en que trató de actuar con dureza mientras temblaba solo se sumó a su ternura. Era imposible no querer intimidarlo. Así que continuó bromeando. «Oh, ¿no serás educado? Me encantaría ver cómo planeas hacer eso. Ese tú. Espera, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Maldita sea, déjalo ir. No me toques. No me toques». Los gritos se convirtieron en un grito miserable, como si estuviera siendo violado por completo. Porque Tamamo Mae lo había recogido y ahora lo estaba abrazando, acariciando su cabeza de zorro. Tratándolo como una mascota, lo acarició suavemente, evocando terribles recuerdos de haber sido capturada y utilizada como bestia invocadora por Madara Uchiha. Para el orgulloso Nueve Colas, esta fue la máxima humillación. Desafortunadamente, no podía explotar en poder como cierto berserker magnético, por lo que solo podía sufrir en desgracia. Incluso el suicidio era imposible en esta forma. Todo lo que podía hacer era soportar en silencio la vergüenza sin fin, las lágrimas brotaban de sus ojos de zorro. Para todos los demás, parecía que la hermosa Tamamo Mae estaba abrazando cariñosamente a un adorable zorro. Una tragedia para el Nueve Colas, pero una delicia para Minato Namikaze y Uchiha Kei. En cuanto a Naruto Uzumaki, aunque aturdido por la facilidad con la que se sometía al Nueve Colas, también sintió un poco de envidia. También quería que Tamamo Mae lo abrazara así. Al ver esto, Uchiha Kei preguntó con curiosidad. ¿Se siente bien tocarlo? Tamamo Mae asintió sin dudarlo. Excelente, de primer nivel. ¿Quieres intentarlo? Incluso le tendió el Nueve Colas. Uchiha Kei no dudó, extendiendo su mano malvada. El Nueve Colas se erizó. Podía aceptar ser abrazado por sí mismo, pero ahora incluso un simple humano quería tocarlo. Imperdonable. Pero antes de que pudiera resistir, Tamamo Mae selló tranquilamente su boca y la ató con chakra dorado. Solo podía dejar escapar sonidos débiles y quejumbrosos que lo hacían sonar como si estuviera tratando de ser lindo. Y así, Uchiha Kei pudo tocarlo. La sensación era excelente. Su pelaje mejorado con chakras era suave, libre de polvo y sedoso al tacto. Tamamo Mae sonrió. Entonces, se siente genial, ¿verdad? Uchiha Kei asintió y levantó el pulgar. Absolutamente increíble. Luego se volvió hacia los ahora curiosos Minato y Naruto. Ustedes dos también deberían intentarlo. No te arrepentirás. Minato dudó un poco, pero estuvo de acuerdo. Naruto, no queriendo quedarse fuera, también se acercó. Y así, el pobre Nueve Colas fue rodeado y acariciado por varias personas. Finalmente, completamente derrotado e impotente para resistir a Tamamo Mae, el Nueve Colas se derrumbó en sus brazos, sin vida y resignado. Una vez que todos se saciaron, un satisfecho Tamamo Mae sonrió y asintió con la cabeza a Uchiha Kei, indicando que podían continuar. Uchiha Kei le dio un último masaje al vientre del Nueve Colas, luego retiró la mano de mala gana. Nueve Colas, probablemente ya sepas por qué te trajimos aquí. Entonces, tengamos una charla adecuada. Una vez que hayamos terminado, trata de llevarte bien con Naruto. Deja de tratar de controlarlo. Ante esas palabras, los ojos del Nueve Colas sin vida de repente ardieron de rabia. El rencor de la intensa sesión de caricias ahora se centraba por completo en Uchiha Kei. Estaba a un paso de gritar la línea clásica. Las bestias con cola nunca serán esclavas. O tal vez, incluso si muero aquí, incluso si me torturan hasta la muerte, nunca me someteré. ¿Quieres que me lleve bien con Naruto? Nunca. De cualquier manera, su actitud era clara. Rechazo total. Capítulo 293. La domesticación del Nueve Colas por Tamamo Mae. Estaba claro que el Nueve Colas no cooperaba en absoluto, al igual que Tamamo Mae lo había sido una vez al principio. De hecho, su resistencia fue aún más intensa. Incluso después de sufrir un trato tan humillante, incluso después de soportar lo que solo podría describirse como el último insulto, ser abrazado agresivamente por 4 personas por turnos, el orgulloso Nueve Colas todavía se negó a someterse. Se mantuvo desafiante hasta el final, defendiendo el principio. Una bestia con cola nunca será un esclavo. Su actitud era firme, inflexible, un testimonio de su espíritu orgulloso e inquebrantable. Al ver esto, Naruto Uzumaki solo pudo preocuparse impotente. La terquedad del Nueve Colas lo dejó sintiéndose impotente. No había nada más que pudiera hacer que confiar el asunto a otra persona. En cuanto a Uchiha Kei y los demás, no estaban preocupados en absoluto. Ya habían experimentado el orgullo del Nueve Colas de primera mano. Esta versión del otro mundo no era nada nuevo.
Tamamo Mae, sin embargo, al ver a este feroz e inflexible 9 colas, no pudo evitar reflexionar sobre su yo pasado. De hecho, esa había sido ella una vez. Entonces, con una mirada significativa, Tamamo Mae acarició suavemente la cabeza de perro del 9 colas y dijo: recuerda tu orgullo ahora, mi otro yo, porque una vez que experimentes la alegría del juego, la libertad y la felicidad del mundo Genjutsu, y pruebes cosas como cola, pollo frito, papas fritas y alitas de pollo, llegarás a comprender cuán miserable fue realmente tu vida anterior. A esto, el 9 colas se burló con desdén, claramente imperturbable por las amenazas de Tamamo Mae. Creía que su voluntad era inquebrantable. Esta reacción solo hizo que Tamamo Mae se divirtiera más por lo ingenuo que había sido su yo pasado, completamente inconsciente del verdadero terror de las balas azucaradas. Ese pensamiento provocó un extraño tipo de deleite en Tamamo Mae. La alegría de querer disciplinar estrictamente y romper su otro yo, y el placer culpable de presenciar el nacimiento de la historia negra. Con eso, Tamamo Mae le lanzó una mirada a Uchiha Kei. Los dos compartían un cierto entendimiento tácito. Kei sonrió y asintió, enviando un mensaje privado a través del sistema. Te preocupes. He habilitado la función de grabación. A partir de aquí, puedes documentar completamente la transformación del 9 colas. Al leer este mensaje, los labios carmesí de Tamamo Mae se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Uchiha Kei realmente entendió su intención y le brindó tanto la oportunidad como las herramientas. Con esta configuración, Tamamo Mae sintió que podía saltarse el PvP en línea habitual de esta noche con Radama y Mushi. Después de todo, podía luchar contra esos dos todos los días. Pero la oportunidad de entrenar otra versión de sí misma, eso no era algo que ocurriera a menudo. En eso, Tamamo Mae se volvió hacia Naruto Uzumaki. Joven, déjame tu 9 colas conmigo por ahora. Tendré una buena conversación con él aquí en el mundo Genjutsu. Naruto vaciló. Realmente no me importa, pero no puedo quedarme en el mundo del Genjutsu para siempre, ¿verdad? Si me voy, ¿no irán conmigo las 9 colas? Tamamo Mae sonrió. No te preocupes. Este mundo de Genjutsu es un lugar especial. A diferencia de los humanos, la voluntad de una bestia con cola puede anclarse aquí. Dado que compartimos el mismo origen, he bloqueado su firma de chakra. A menos que lo liberemos, su conciencia permanecerá aquí. Por supuesto, debes mantenerte dentro de un cierto rango de Kei-kun. Si te alejas demasiado de la influencia de la señal de Genjutsu, la ilusión colapsará. Entonces, cuando regreses, asegúrate de no dejar la hoja oculta descuidadamente. Los ojos de Naruto se iluminaron y rápidamente asintió. Entendido. De todos modos, no planeaba dejar el Leaf. Nos quedaremos aquí por un tiempo. Tamamo Mae asintió, luego se volvió hacia Uchiha Kei y Minato Namikaze. Kei-kun, Minato, déjamelo a mí durante los próximos días. Haré que se dé cuenta de lo tontas que eran realmente las cosas a las que una vez se aferró. HMPH. Resopló el 9 colas con frustración, furioso e indignado, pero incapaz de resistir a Tamamo Mae en absoluto. Minato sonrió y asintió con gratitud. Uchiha Kei también asintió, confiando el asunto a Tamamo Mae. Aunque su solicitud se había desviado ligeramente de su plan original, dado lo entusiasmada que estaba por romper otra versión de sí misma, no tenían intención de interferir. Mientras se lograra el objetivo final, la reconciliación entre el 9 colas de otro mundo y Naruto Uzumaki, cualquier otra cosa podría pasarse por alto. Tamamo Mae entendió claramente ese objetivo. Dado que se ofreció como voluntaria para hacerse cargo, significaba que tenía la confianza para domar al 9 colas. ¿Por qué Minato y Kei no apoyarían eso? Y así, el destino del 9 colas de otro mundo quedó sellado. Tamamo Mae se llevó a la completamente deprimida y sin vida Nine Tails, dirigiéndose hacia su mini mundo personal, donde le mostraría a su yo lo que significaba la verdadera felicidad. Después de que Tamamo Mae se fue, Uchiha Kei y los demás también salieron del mundo Genjutsu. Le dijeron a Naruto que descansara un poco y luego se fueron. Ya era tarde. Ahora que el asunto de las 9 colas se había resuelto por el momento, era hora de descansar. Antes de irse, Uchiha Kei le entregó a Naruto 3 boletos de entrada. Pases VIP para el evento de lanzamiento del nuevo juego de mañana. Naruto no tenía idea de lo que era el lanzamiento de un juego, pero como provenía del tío Kei, lo aceptó agradecido. Más tarde, después de lavarse y acostarse en la cama, Naruto se encontró incapaz de dormir. Habían pasado demasiadas cosas hoy, y eso llenó su mente de inquietud. Después de dar vueltas y vueltas por un rato, se sentó y se tocó suavemente el estómago, el sitio del sello de los 8 trigramas, la puerta de entrada al espacio del sello.
Cerrando los ojos, enfocó sus sentidos hacia adentro. Dentro del espacio del sello, el 9 colas estaba claramente dormido, tal como había dicho Tamamo Mae. Sin liberarlo activamente, la voluntad del 9 colas permaneció atrapada en el mundo genjutsu. Me pregunto cómo estará ahora, la señorita Tamamo Mae no sería demasiado dura con él, ¿verdad? Murmuró en voz baja, claramente preocupado. Aunque los dos no se llevaban bien y a menudo estaban en desacuerdo, después de tantos años, era imposible no haber desarrollado algunos sentimientos. Si Naruto no hubiera formado algún apego al 9 colas, no habría hablado de salvarlo en la historia original, ni se habría reconciliado con él y se habría convertido en socio. Incluso si nunca se habló en voz alta, Naruto había considerado durante mucho tiempo al 9 colas como alguien que creció con él. Pero las cosas ya estaban en movimiento. Preocuparse ahora no cambiaría nada. Todo lo que podía hacer era confiar en que la señorita Tamamo Mae no dañaría otra versión de sí misma y esperar con esperanza. Entonces, ¿cómo le iba al 9 colas? Dentro del mini mundo de Tamamo Mae, el 9 colas estaba encorvado sobre un gabinete de arcade, con las patas presionando frenéticamente los botones mientras su personaje luchaba ferozmente en la pantalla. Frente a él, Tamamo Mae jugaba con calma y elegancia el mismo juego. King of Fighters 98, un clásico juego de lucha arcade de la Tierra. La expresión del 9 colas era intensa y ansiosa, exudando el aura de un jugador furioso que se esfuerza. Maldita sea. Con el campo magnético de 1.000.000 de caballos girando, debo ganar. Desafortunadamente, en términos de habilidad, no podía compararse con Tamamo Mae, que había estado jugando durante muchos años. Ella lo demolió fácilmente, propinándole su derrota aplastante número 100 consecutiva. El 9 colas estaba devastado. Todo su cuerpo de zorro tembló. Quería voltear el gabinete. Lástima que la máquina estuviera anclada permanentemente. Incluso en plena forma, no podía dañarlo, y mucho menos en este estado encogido. Derrotado, agarró una cola cercana y tomó un trago profundo y enojado, drenándola de una sola vez. Al instante, la dulzura efervescente estalló en su boca, el agua feliz restauró su espíritu destrozado. Al ver esto, Tamamo Mae sonrió. ¿Y bien? ¿Quieres ir de nuevo? No necesitas sentirte mal. Después de todo, comparar tus habilidades con las mías es como una estrella que intenta eclipsar al sol. Siéntete libre de rendirte, no me burlaré de ti. La expresión del 9 colas se oscureció. Apretando los dientes, se enfureció. ¿Qué quieres decir con no se burlará de mí? Eso es exactamente lo que estás haciendo. El tiempo fluía 10 veces más rápido en el mini mundo. Aunque solo habían pasado unas pocas horas afuera, habían pasado casi 2 días adentro. En esos 2 días, el 9 colas había experimentado todas las capacidades de Tamamo Mae para hablar basura, una habilidad que había refinado a través de innumerables batallas basadas en ilusiones. Nunca maldijo ni insultó a sus seres queridos. Su charla basura se basaba puramente en la habilidad, burlándose de su mala técnica, mala actitud y falta de talento. Sin repetición, siempre fresco. Incluso mentalmente preparados, el 9 colas no pudo hacer frente. La peor parte. Ni siquiera podía responder. No tuvo regreso y no pudo ganar. Había aprendido una cosa. Nunca te metas en una pelea verbal con Tamamo Mae. Nunca le des una oportunidad. Como ahora, incluso sabiendo que volvería a perder, el 9 colas gruñó. Comienza la siguiente ronda. Voy a ganar esta vez. Y así, se reanudó la batalla entre dos zorros. Capítulo 294. Momento de encuentro en la vida real. La cuenta regresiva de Naruto y Naruto para su encuentro. Temprano en la mañana, durante el desayuno, Naruto Uzumaki compartió emocionado lo que había sucedido la noche anterior con sus compañeros. Esto inmediatamente los dejó atónitos a ambos. Entonces, anoche, Lord 4, Lord Minato trajo a Lord Kei a verte, y te ayudarán a resolver tu problema de Nine Tails. Naruto Uzumaki asintió repetidamente, sonriendo. ¿Sí? Ustedes no vieron cómo era, realmente me sorprendió. Nunca imaginé que el Nine Tails en este mundo sería un One-san tan hermoso y elegante. Es tan amable y su voz es tan agradable de escuchar. Si tan solo mis 9 colas fueran así. Mientras hablaba, incluso suspiró emocionado, un leve rubor apareció en su rostro, recordando claramente su tiempo con la señorita Tamamo Mae. Ese aroma fragante, combinado con cada uno de sus gestos, dejó una profunda impresión en Naruto Uzumaki. Su reacción inmediatamente hizo que Sakura Haruno se alertara. Al igual que Sai, lo encontró increíble y no podía imaginar a Nine Tails como una mujer hermosa y elegante.
Después de todo, el 9 colas se había establecido durante mucho tiempo en los libros de texto de Leaf y en la tradición de la aldea como un desastre natural, una fuerza monstruosa de odio que mató a innumerables aldeanos. Esa imagen quedó profundamente grabada en las mentes de las personas de la hoja del otro mundo. Y para Sakura Haruno y Sai, la impresión fue aún más profunda. Habían sido testigos personalmente de cómo Naruto Uzumaki se volvía loco debido al 9 colas, que era un verdadero monstruo del terror. Incluso Orochimaru había sido enviado volando por Naruto cuando tenía 4 colas desatadas. Ese terror a nivel de desastre natural era prácticamente una sombra psicológica para ellos. Ahora Naruto les estaba diciendo que el 9 colas en este mundo era un hermoso One-san. ¿Cómo se suponía que iban a entender eso? Sai y Sakura Haruno no pudieron evitar intercambiar miradas, cada una viendo confusión e incredulidad en los ojos del otro. Claramente, esta declaración subversiva había estancado sus pensamientos. La gente no puede imaginar lo que nunca ha visto. Su impresión del 9 colas era demasiado vívida. Simplemente no podían imaginar nada más. Especialmente después de que Naruto describiera a la señorita Tamamo Mae como con orejas de zorro y 9 colas, todas cubiertas de pelaje blanco puro. Francamente, ese tipo de apariencia era demasiado avanzada para el mundo shinobi. Entonces, la sensación de crisis de Sakura Haruno volvió a brotar, porque conocía muy bien la expresión actual de Naruto. ¿No era así como solía mirarla cuando estaba simulando todo el día? Aunque después de todo lo que habían pasado, Naruto ya no actuaba así con ella, y realmente se habían convertido en compañeros de confianza, todavía tenía algunos sentimientos complicados debido al pasado. Así que ahora, al ver a Naruto como si estuviera a punto de comenzar a imitar a la señorita Tamamo Mae, Sakura instintivamente sintió una sensación de precaución. Sin embargo, esa emoción vino y se fue rápidamente. Tal vez hace unos años, cuanto más joven se hubiera molestado por esto, incapaz de aceptar que a su sim le gustara otra persona. Incluso si no le gustaba, la sensación de que le habían quitado algo que era suyo la habría molestado. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, la Sakura Haruno adulta nunca impediría que un camarada persiguiera su propia felicidad. Justo. Naruto, incluso si este Tamamo Mae Nine Tailsone-san del que hablas es realmente hermoso, sigue siendo una bestia con cola, no un humano. Así que, probablemente deberías pensarlo un poco más detenidamente, el significado implícito era esencialmente que los humanos y los demonios caminan por caminos diferentes, una advertencia amable. Pero Naruto no pudo captar el matiz. Rascándose la cabeza confundido, preguntó, ¿eh? ¿Qué le pasa a una bestia con cola? ¿Cuál es el problema? Esos ojos confundidos todavía tenían una especie de pura tontería. Al ver esto, Sakura Haruno se dio cuenta de que Naruto había perdido por completo el punto. Después de pensarlo, pensó que Naruto y el 9 colas en este mundo estaban destinados a no tener futuro juntos, después de todo, eventualmente regresarían. Así que lo dejó pasar. Pase lo que pase, sucede. Sakura Haruno agitó la mano. No es nada. Siempre y cuando seas feliz. Naruto se rascó la cabeza, todavía desconcertado por el extraño comportamiento de Sakura. Pero siendo despreocupado como era, no se detuvo en eso. Inmediatamente sacó los boletos de admisión que recibió ayer y les contó a los dos sobre el evento de lanzamiento del nuevo juego de hoy. Al enterarse de que este era un evento importante para la hoja oculta de este mundo, los dos se interesaron bastante. Como ya tenían boletos en la mano, ciertamente no se negarían a ir. Entonces, después de terminar el desayuno, los tres partieron juntos hacia el lugar, ni siquiera tuvieron que preocuparse por dónde estaba o pedir direcciones. Había letreros por todas partes que apuntaban al lugar, y mucha gente ya se dirigía hacia allí. Todo lo que tenían que hacer era seguir a la multitud. En ese momento, la música ya resonaba en todo el Eden Leaf, provenía del lugar del evento. Varios altavoces tocaron música de celebración anunciando el lanzamiento del nuevo juego. Muchas personas que habían logrado conseguir boletos se apresuraban al lugar, temerosas de perderse este gran evento. Algunos revendedores de boletos incluso buscaban personas adineradas que no tenían boletos pero querían asistir, con la esperanza de obtener una ganancia rápida. Por supuesto, tenían que tener cuidado. La Asociación de Casa de la Hoja Oculta había estado tomando medidas enérgicas contra los revendedores, y muchos ya habían sido atrapados y severamente castigados. Después de todo, los organizadores de eventos siempre odiaron a los revendedores, y en un mundo con poder sobrenatural como el mundo shinobi, tomar medidas enérgicas contra ellos, aunque no fue fácil, tampoco fue exactamente difícil.
Por lo tanto, los revendedores restantes fueron extremadamente cautelosos, vendiendo solo unas pocas entradas aquí y allá para ganar un poco de dinero. Los codiciosos ya habían sido capturados por las autoridades de la hoja. Mientras caminaban, los tres se sorprendían constantemente por la gran cantidad de personas, era increíble. En comparación con la hoja oculta de este mundo, incluso las celebraciones del festival de su propia aldea se sentían pequeñas en comparación. Muy pocas personas. Actualmente, la hoja tenía una población permanente de más de 100.000 habitantes. Si bien eso solo contaría como una ciudad pequeña en comparación con Waxia de la Tierra, a nivel mundial, ya era una ciudad considerable del mundo real. Y esa era solo la población permanente. Cuando se incluyen los residentes temporales, el número real era cercano a los 200.000. Gracias al efecto sifón, el crecimiento de la población fue rápido. Y esto fue incluso con la hoja que impuso restricciones al flujo de población. Si se hubieran abierto por completo, la hoja podría haberse convertido en una superciudad con más de 500,000 personas en un año, incluso en un mundo shinobi de la era feudal. No pienses que eso es una tontería. En un mundo feudal como el mundo shinobi, las mayores limitaciones para el movimiento de la población eran la comida y los viajes seguros. Pero la hoja los había resuelto. Mientras los forasteros tuvieran suficiente dinero o raciones, podían llegar con seguridad al Leaf a través de caminos oficiales. Los bandidos y bandidos, una vez desenfrenados, ya habían sido aniquilados, al menos dentro del territorio controlado por la hoja. En el pasado, no podían ser eliminados porque no había suficientes incentivos. Pero ahora, con la hoja ofreciendo grandes recompensas, muchos shinobi independientes asumieron el trabajo y ayudaron a eliminarlos a todos. Como resultado, el radio de 1000 kilómetros bajo la hoja se convirtió literalmente en una tierra de paz, con amenazas anteriores completamente purgadas. Y para la gente común de estas regiones, una vez que la seguridad ya no era una preocupación, todo lo que tenían que hacer era tratar con los nobles o ancianos locales, y podían dirigirse a la hoja para trabajar. El pueblo tenía muchas oportunidades y trabajos. En tales condiciones, era natural que la población de la hoja creciera exponencialmente. De hecho, el liderazgo superior de la hoja ya estaba en la 11ª versión del plan de expansión de la aldea. Todo se debió a su falta de experiencia y preparación, simplemente no habían anticipado un desarrollo tan rápido después de la fase inicial de crecimiento. Ahora, para manejar el problema alimentario que se avecinaba, Tsunade ya había aprobado una gran área de tierra para convertirla en tierras de cultivo, planeando usar estimulantes del crecimiento de plantas desarrollados por Orochimaru para la agricultura a gran escala. Gracias a la existencia de ninjas, una fuerza de trabajo sobrenatural, estas granjas se estaban convirtiendo en enormes zonas agrícolas al estilo de la era shinobi. Para asegurar el desarrollo futuro, todos estaban ubicados al menos a 50 kilómetros de la hoja. Como nota al margen, todas estas decisiones fueron propuestas por Minato Namikaze después de más estudios. Su formación le hizo muy consciente de la rapidez con la que una ciudad podía desarrollarse después de la industrialización. Es por eso que las zonas agrícolas se colocaron tan lejos. Para garantizar que los alimentos pudieran entregarse sin problemas a la aldea, se construyeron ferrocarriles y carreteras de hormigón en conjunto. Estos proyectos también atrajeron a un gran número de trabajadores, con ninjas que servían como sustitutos de la maquinaria, creando efectivamente una versión del mundo shinobi del modo de manía de la infraestructura. Con todos estos esfuerzos, el ritmo actual de desarrollo del Leaf era natural. No es de extrañar que el Daimi de la Tierra del Fuego estuviera aterrorizado, realmente fue un esfuerzo revolucionario que hizo que los tradicionalistas lo rechazaran y lo temieran. Pero a diferencia de las revoluciones históricas de la Tierra, aquí en el mundo shinobi, la fuerza impulsora detrás del cambio era actualmente la organización violenta más fuerte. Nada de esto era conocido por los 3 Naruto Uzumaki transmigrados y sus compañeros. Todo lo que vieron fue lo próspera que era la hoja oculta de este mundo. La población superaba con creces a la suya, y la vitalidad era innegable, llenándolos de envidia. Sakura Haruno y Sai solo sintieron una sensación de anhelo y melancolía, pensando que su hoja oculta nunca podría volverse así. Pero Naruto Uzumaki estaba encendido, lleno de impulso. Solo espera. Una vez que me convierta en Hokage en el futuro de nuestro mundo, me aseguraré de que la hoja oculta se desarrolle tan bien como esta. El joven de sangre caliente apretó el puño e hizo un voto apasionado en su corazón. Y a juzgar por la hoja oculta de la era Boruto, Naruto lo logró.
Aunque para ser justos, lo que logró solo estaba a la altura de la hoja oculta que ahora estaban presenciando, un mero fragmento de la verdadera superciudad en la que la hoja de este mundo estaba destinada a convertirse. Al mismo tiempo, en otra calle cerca del lugar, Kakashi Atake, Obito Uchiha y Rin Nohara estaban esperando. Los tres pequeños estaban esperando a Nawaki. Después de todo, hoy era el día prometido para reunirse en la vida real y asistir juntos al lanzamiento del nuevo juego, y este era el lugar donde habían acordado reunirse. Pero después de esperar un rato sin señales de Nawaki, no pudieron evitar sentirse ansiosos y preocupados. ¿Iba a ignorarlos? En ese momento, apareció la silueta de una niña. Tenía colas de caballo rubias gemelas, una apariencia alegre y linda, ojos azul zafiro y vestía un chándal y pantalones naranjas, irradiando un ambiente deportivo y una energía ilimitada. Sus hermosos ojos y su cabeza giratoria escanearon el mar de personas a su alrededor como si buscaran a alguien. Escenas como esta no atrajeron mucha atención de los transeúntes. En un día de gran evento como este, muchas personas estaban separadas y buscando a sus amigos. A lo sumo, algunas personas encontraron a la niña adorable y la miraron un poco más. Pero nadie se atrevió a actuar, porque la hoja oculta había asignado un gran número de personal para patrullar y seguridad. Aunque los eventos de juegos anteriores se habían desarrollado sin problemas, habían surgido algunos problemas morales y de seguridad pública. Aprendiendo de esas experiencias, la seguridad de esta vez fue aún más estricta. Ya se había arrestado a bastantes carteristas y personas sospechosas, nadie quería ser el próximo tonto desafortunado. Pronto, Obito Uchiha vio a la chica rubia de dos colas entre la multitud, mostrando la poderosa percepción de su Tree Tomoe Sharingan. Sus ojos se iluminaron cuando saltó y gritó: «Por aquí. Naruko-senpai, por aquí». La voz llegó a la chica de dos colas, y al instante vio a Nawaki saltando. Sus ojos brillaron mientras corría entre la multitud para unirse al trío. Después de reunirse, Naruko saludó alegremente a los tres, mientras miraban con asombro. Naruko se veía exactamente como el avatar del juego. Obito y Kakashi incluso se acercaron para empujar y pellizcar con incredulidad, maravillándose de lo realista que se sentía. Naruko se rió con orgullo. Entonces, increíble, ¿verdad? Yo también me sorprendí, es exactamente como la cosa real. Los dos asintieron furiosamente, todavía hurgando y pellizcando con asombro. Solo Rin Nohara comenzó a sudar frío, rápidamente tiró de los dos hacia atrás y los regañó, con las mejillas rojas. «Déjalo. La gente está mirando». Al escuchar esto, el grupo se volvió y vio a una multitud mirándolos con asombro, los ojos prácticamente decían: «Niños en estos días, ¿deberíamos reportarlos a la unidad de patrulla? ¿Van a arrestar a los niños o a la niña?». Después de todo, el comportamiento de Obito y Kakashi hacia Naruko definitivamente había provocado ciertos pensamientos. Capítulo 295. Madara Uchiha. Basta, sexo negro. Yo soy el amo. Voy a conocer a Mushi en persona. En el mundo real, reunirse con sus compañeros, Naruko, o más bien Nawaki, fue bastante feliz, porque la nueva técnica de Uchiha Kei era realmente poderosa. Al principio, no tenía idea de qué era este renacimiento, asumió que era solo un disfraz de técnica de transformación. Pero Uchiha Kei había hecho que el cuerpo del espíritu heroico convocado fuera indistinguible de un cuerpo real. Incluso dejó que Nawaki sacara todo el poder de la identidad Naruko del juego al mundo real. Por supuesto, ese poder tenía sus límites. Podía alcanzar el nivel de un Chunin de élite en el mejor de los casos. Esto se debió a la insuficiente fuerza del alma de Nawaki y la falta de poder inherente, lo que lo hace completamente diferente de las potencias de primer nivel como Hashirama Senju o Sakumo Atake. Aún así, para Nawaki, esto fue algo que le trajo una inmensa alegría. Después de todo, poder venir al mundo real, poseer un poder de nivel Chunin y reunirse con sus compañeros era una convergencia perfecta de múltiples alegrías, formando la fuente definitiva de felicidad. Por lo tanto, Nawaki, bajo la apariencia de Naruko, disfrutó mucho del momento. Aunque atrajeron algunas miradas extrañas de los transeúntes, en su mayoría eran niños o personas con mentes infantiles. Rápidamente lo superaron y continuaron charlando y riendo de camino al lugar. Muchos otros se reunían así hoy. Para este gran evento, muchos de los que se habían hecho amigos en línea o a través del juego eligieron hoy reunirse en persona. Así que Nawaki y los tres miembros del equipo de Minato no fueron los únicos en esta situación. Sin embargo, los encuentros entre espíritus heroicos y personas vivas eran raros. Solo existían dos casos de este tipo. Uno era el equipo de Nawaki y Minato. El otro fue Radama y Mushi.
Sí, Madara Uchiha finalmente había aceptado la invitación de Ashirama Senju para reunirse en la vida real. Los dos pronto se encontrarían cara a cara. Aunque desgarrado y consciente de que su condición actual no era adecuada para una reunión, Madara finalmente aceptó bajo las persistentes invitaciones de Mushi. Entonces, ¿cómo se disfrazaría Madara? La respuesta: use una máscara, haga que Wite Setsutobi lo posea y use enmascaramiento de olor para ocultar los signos de la edad. Gracias a meses de consumir refrescos de cola y combos de comida chatarra, combinados con su constitución única, Madara había logrado una segunda juventud. Su cuerpo, una vez arrugado y envejecido, se había vuelto más lleno, con la piel más tensa. Aunque todavía parecía de mediana edad, ahora parecía un hombre de unos 40 años, lejos de su apariencia decrépita anterior. Con un exterior saludable y juvenil, además de maquillaje y disfraz, fue posible conocer a Mushi sin revelar su verdadero rostro. Especialmente con una máscara, la naturaleza despreocupada de Mushi significaba que no se daría cuenta. Si era necesario, Madara incluso tenía la técnica Inari Mijin que permitía una explosión de juventud y rejuvenecimiento. Así que engañar a Mushi no sería un problema. Aún así, Madara estaba en conflicto. No quería mentirle a Mushi. Aunque no le había dicho su verdadera edad o apariencia, el hecho de que tuviera que disfrazarse todavía lo hacía sentir incómodo y reacio. Con tales emociones, Madara, completamente oculto, vestido con una capa negra, con una máscara amarilla a rayas de tigre, con cabello negro largo y puntiagudo y manos enguantadas que mostraban solo sus ojos, apareció en la aldea oculta de la hoja. Su apariencia era casi idéntica al disfraz de Obito Uchiha cuando negoció con Itachi antes de la masacre del clan Uchiha. Solo demostró lo apropiado que era Obito como el sucesor elegido de Madara, incluso sus estilos de disfraz eran los mismos. Por supuesto, para un hombre orgulloso como Madara, el principal farsante de Shippuden, este disfraz completo estaba fuera de lugar. Pero Mushi era demasiado especial. Hizo que Madara hiciera cosas que normalmente no se dignaría a hacer. Dicho esto, el atuendo de Madara llamó la atención. A pesar de que era invierno, abrigarse por completo y usar una máscara era bastante excéntrico. Por lo general, solo Ambur usaba máscaras, y su atuendo era muy diferente al de Madara. Como resultado, Madara atrajo muchas miradas. Pero no le importaba. Este hombre orgulloso había estado acostumbrado durante mucho tiempo a que la gente lo mirara con miradas intensas. En la era de los reinos combatientes, desde que saltó a la fama, Madara siempre había sido el centro de atención, admirado o temido por innumerables. Así que ser mirado así no era nada. La mayoría de la gente era educada, simplemente miraban y miraban hacia otro lado. Solo el personal de seguridad de la hoja oculta miró un poco más. Naturalmente, en casos como este, alguien eventualmente se acercaría y lo interrogaría. Las personas sospechosas tenían que someterse a una inspección de rutina. Así que Madara entregó documentos de identidad falsificados, un accesorio creado con amor por nada menos que Black Zetsu. Sí, Uchiha Kei se había enterado de esto por Wite Setsu y tenía a alguien que lo ayudara a asegurarse de que la identidad fuera reconocida legalmente en la hoja. Por lo tanto, cuando fueron inspeccionados, los guardias de Konoha encontraron que los documentos enumeraban a Radama como un ninja de la hoja con una identidad clasificada del más alto secreto, mucho más allá del nivel de autorización de los oficiales de seguridad. Estaban conmocionados. Algunos incluso verificaron el registro y encontraron que existía en las bases de datos oficiales, lo que los llevó a informar a otros que no examinaran este Radama Senpai. Sí, Senpai. Los archivos indicaban que Radama había hecho tremendas contribuciones a la aldea, refiriéndose a la fundación de la hoja, pero perdió su honor debido a errores, refiriéndose a abandonar y atacar la aldea, y por lo tanto fue de incógnito para evitar el reconocimiento. Debido a su servicio pasado y a sus lesiones, es decir, la vejez y haber sido asesinado por Hashirama, se le permitió actuar disfrazado. Aunque la información era escandalosa y no coincidía con el formato habitual, se consideró válida ya que el alto mando la aprobó. Solo Minato Namikaze y Tsunade conocían la verdadera historia. El resto del Konoha F4 creía que era un exmiembro de la organización Root que sobrevivió a un misterioso ataque y ahora estaba retirado. Dados sus méritos y errores, todo encajaba perfectamente con lo que esperarían de un exagente de Root, alineándose con la forma en que el liderazgo veía a Danzo Shimura. Y así, Madara usó la identidad de Radama para establecer un estatus plausible y razonable en la hoja oculta. Asintió en silencio, elogiando el excelente trabajo de Black Zetsu. Incluso la policía militar había sido engañada. Si Black Zetsu supiera esto, se quedaría estupefacto.
Solo había creado una identidad falsa a nivel superficial, lo suficiente como para engañar a un ninja Leaf normal. Se suponía que ese ninja normal era Mushi. Así que no lo había forjado con demasiado cuidado. En verdad, Black Setsu había sido extremadamente reacio a esta misión. Todo este esfuerzo, disfraz personal, e identificación falsa, solo para conocer a Mushi, destrozó su visión del mundo. Apenas podía aceptarlo. Casi maldijo a Ashirama con frustración. Por supuesto, solo pensó en eso. Nunca se atrevería a maldecir a Madara. En cambio, trató de persuadirlo para que abandonara esos pensamientos poco realistas y se concentrara en su verdadero camino. Desafortunadamente, todos esos intentos fracasaron. Madara incluso se enojó. Activando su Mangekyou Sharingan, Madara miró a Black Setsu y rugió. Basta. Setsu negro, yo soy el maestro. Eres simplemente mi voluntad encarnada. Solo sigue mis órdenes. Esa declaración no dejó a Black Setsu otra opción. Aunque anhelaba decir, como Danzo, te arrepentirás de esto, tuvo que inclinar la cabeza y responder. Sí, Lord Madara. Por supuesto, Black Setsu no podía aceptar esto tan fácilmente. Así que planeó investigar a la persona que influía en la voluntad de Madara y eliminarla. Incluso consideró infiltrarse en la hoja oculta él mismo, arriesgando su vida para evaluar el objetivo. Luego, corrió. Como si Uchiha Kei dejara que Black Setsu interfiriera con la épica reunión de máscaras entre Ashirama y Madara. Kei esperaba disfrutar de más entretenimiento de futuras interacciones entre Mushi y Radama. Así que Kei siguió deliberadamente la guía de Wite Setsu al área de Black Setsu, incluso actuando. El 9 colas dijo que hay una fuerte presencia malévola cerca. Esa figura negra se esconde por aquí. Al escuchar esto, Black Setsu entró en pánico y huyó rápidamente usando el cuerpo de Wite Setsu. Su mente se arremolinaba con furia y confusión. Las 9 colas. Fue la sensación maliciosa del 9 colas. No es de extrañar que me descubrieran tan fácilmente la última vez. Maldita sea. Esa maldita bestia, saboteándome así. Imperdonable. Solo espera. Cuando comience el plan del ojo de la luna, el 9 colas pagará. Murmurando como un perro derrotado, Black Setsu huyó de Konoha, dejando la vigilancia a Wite Setsu. Y todos sabemos cómo resulta eso. La única amenaza para la reunión Madara-Ashirama ahora estaba eliminada. A la hora señalada, llegó Mushi. Vestida con un chaleco antibalas Chunin de Konoha simple, con un protector de frente de AF, se parecía más a alguien que se dirigía a una misión que a una chica que venía a una reunión. Pero era innegablemente hermosa. Desde lejos, vio a Radama y parpadeó, luego se acercó con cautela. Disculpe, ¿es usted Radama-senpai? Al ver que Mushi se veía y se comportaba exactamente como lo hacía en el juego, audaz y sin pretensiones, Madara inhaló profundamente y luego asintió. Sí, lo estoy. Su voz sonaba joven y firme, nada envejecida. Combinaba perfectamente con su personalidad en el juego. Madara había puesto un gran esfuerzo en este disfraz. Sin embargo, en este momento, estaba nervioso. Temía que Mushi cuestionara su apariencia o lo presionara para que revelara su verdadero rostro. Eso solo conduciría a más mentiras, un futuro que temía. Sus emociones fluctuaron salvajemente, pero gracias a la máscara y al pesado disfraz, nada se mostró en el exterior. Entonces, ¿cómo reaccionó Mushi? Ella pareció sorprendida y dijo, ¿no esperaba que Radama-senpai también se viera así en la vida real? Supongo que esta es tu estética. Es como, genial, en realidad. Al final, los ojos de Mushi brillaron, la mirada de una niña que ve una figura elegante. Madara se congeló y luego preguntó, Mushi, ¿no te importa? Mushi inclinó la cabeza y dio una expresión tonta y de ojos claros. ¿Por qué me importaría? ¿No es esto normal? ¿Como ese niño genio Kakashi Atake? Usa una máscara todo el tiempo y nunca se la quita. Si incluso un niño como él hace eso, ¿qué hay de malo en que a Radama-senpai le gusten los disfraces misteriosos? Es solo un estilo personal, ¿verdad? Además, si algo estuviera mal, ¿no habría hecho algo ya la policía militar de Konoha? Su tono casual hacía que todo pareciera natural. Para ella, la apariencia de Radama no era gran cosa. Madara se quedó en silencio, luego exhaló lentamente aliviado. Capítulo 296. La primera transmisión en vivo del mundo Shinobi. Al mismo tiempo que Madara Uchiha respiró aliviado, siguió una oleada de emoción. Era la emoción conmovedora de ser confiado y apoyado por alguien importante para él, una especie de valor emocional que nadie más podía darle.
Después de décadas de soledad, había encontrado una vez más a alguien que lo entendía. Esta emoción hizo que Madara sintiera como si Musi brillara por todas partes cada vez que la miraba, y estaba completamente fascinado. Tan deslumbrante, tan hermoso, verdaderamente un ángel. Eso pensó Madara Uchiha. Luego, Musi tiró feliz y entusiastamente de Madara, dirigiéndose hacia el lugar de la conferencia de prensa. Su energía y curiosidad irradiaban mientras miraba a su alrededor sin parar en el camino. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban una sensación de alegría y satisfacción que envolvía todo su ser. Esta reacción una vez más le recordó a Madara a Hashirama Senju. Durante los primeros días de la fundación de Konoha, Hashirama deambulaba por la aldea en desarrollo con esta mirada exacta en su rostro. Madara no pudo evitar suspirar para sus adentros. Musi era realmente digno de ser la reencarnación de ese tipo, Hashirama. Sus personalidades eran realmente similares. No, Musi es mejor que ese tipo Hashirama. Porque Musi nunca sentiría intenciones asesinas hacia mí ni me apuñalaría por la espalda. Madara dijo de repente en su corazón, agregando otra capa de filtro de alta dimensión al halo de Musi. Su creencia fundamental. Confiar en la bondad de Musi. Debido a esta mentalidad, Madara ni siquiera se dio cuenta de lo inusualmente curiosa que era Musi, sobre todo en la aldea de la hoja, una curiosidad mucho más allá de lo que cualquier nativo normal de la hoja debería tener. Aunque el gran evento de hoy contó con muchas atracciones nuevas, Musi tenía curiosidad por todo, lo que simplemente no era normal. Y, sin embargo, Madara, de mente aguda, no se dio cuenta por completo. Si el mundo shinobi actual fuera un juego, Madara probablemente estaría bajo una desventaja de embrujada. Algunas cosas, incluso un fósil centenario, no pueden resistirse. De hecho, ciertas personas y asuntos son aún más letales para tales fósiles. En resumen, con tales emociones, Madara Uchiha y Musi estaban a punto de ingresar al lugar de la conferencia de prensa. En este mismo momento, visto desde arriba, se podía ver el gran lugar, ampliado varias veces para acomodar ahora a 50,000 asistentes, rodeado de multitudes masivas que se movían hacia la entrada. A su llegada, hicieron cola bajo la guía del personal. Por supuesto, ese trato era para los huéspedes habituales. Dado que el lugar tenía asientos VIP, había entradas exclusivas para VIP. Muchas personas fueron guiadas a través de estos canales privados sin necesidad de hacer cola con la multitud en general. Personas como Naruto Uzumaki, los tres transmigradores, el trío de Minato y Naruto, Musi y Radama, así como algunos otros, ingresaron a través de la ruta VIP. Una vez dentro, se dirigieron directamente a las cabinas privadas. Simultáneamente, las salas de juegos administradas por Konoha Gaming Guild en varios lugares del mundo shinobi, y los espacios abiertos bajo la administración de Konoha Gaming Hall, también estaban llenos de personas listas para ver la transmisión en vivo de la conferencia de prensa. Esta fue la primera transmisión en vivo en la historia de Shinobi, señalando el amanecer de una verdadera era de los medios. La persona a cargo de garantizar que la transmisión en vivo se desarrollara sin problemas no era otra que Kikyo Uzumaki, quien se había hecho cargo por completo de las operaciones de medios de Konoha. Sin duda, muchos cuestionaron o criticaron la decisión de dejar que una niña manejara una tarea tan importante, incluso si era una de las personas de Uchiha Kei y apoyada por los escalones superiores de Konoha. Después de todo, todos eran novatos en este campo. ¿Por qué debería estar a cargo una chica sin logros aparentes? Incluso si los ninjas eran juzgados por su fuerza, Kikyo aún no había demostrado la suya. En tales casos, la tradición japonesa clásica entró en acción. Antigüedad y jerarquía. Sin embargo, ahora, Kikyo había silenciado todas las objeciones. Con su profesionalismo inigualable, cada sugerencia e idea que dio fue eficiente, precisa e innovadora. Solo escucharlos hacía sentir que podían funcionar. A través del estudio constante y la capacitación rigurosa en el espacio de aprendizaje de Mental Network, Kikyo Uzumaki había desarrollado una experiencia abrumadora en la gestión de medios. Desde que se hizo cargo del periódico de Konoha, ya había logrado resultados notables, lo que permitió que la influencia del Konoha Weekly se extendiera profundamente en todas partes del mundo shinobi. Además, administró con éxito la revista Public Knowledge, un proyecto que Uchiha Kei lanzó impulsivamente. Muchos en el mundo shinobi ahora veían esta publicación como comida para el alma. Vieron a Konoha como una patria ideal y una utopía, llena de anhelo y aspiración. Esto cultivó muchos seguidores automotivados. Si bien el impacto ideológico de los medios aún no había producido beneficios masivos, sus logros eran claros. Había logrado lo que el combate, la fuerza y el dinero por sí solos no podían.
Por lo tanto, aunque asignar a Kikyo el deber de transmisión en vivo aún enfrentaba cierta resistencia, las objeciones fueron leves. Mientras manejara bien la transmisión en vivo, sus méritos y autoridad crecerían aún más, silenciando a todos los escépticos. ¿Qué? Uchiha Kei estaba rellenando deliberadamente el currículum de una chica que le gustaba. ¿Es posible que Uchiha Kei ni siquiera se molestara en ocultarlo? No asuma que la equidad y la justicia están garantizadas. En el mundo shinobi, tales ideales ni siquiera existen. A Uchiha Kei no le importaba que los idealistas trajeran belleza y justicia al mundo, pero él mismo era un hombre egoísta que nunca dudaba en usar sus privilegios para aquellos que le importaban, siempre y cuando lo hiciera con moderación y no abusara de ellos. Además, Kikyo había sido entrenado. Ella entendía los medios mejor que nadie en el mundo shinobi. ¿Quién más que un profesional debería manejar estas cosas? Dejarlo en manos de los aficionados sería la verdadera idiotez e injusticia. En resumen, la transmisión en vivo de la conferencia de prensa de hoy estuvo bajo la dirección del backstage de Kikyo Uzumaki. Con sus órdenes claras y ordenadas, todas las unidades estaban en posición, esperando emocionadas y tensas el inicio oficial. El tiempo pasó. Más y más personas ingresaron al lugar, llenando gradualmente todos los asientos. Todos avanzaron, encontraron sus asientos usando sus pases de admisión y esperaron pacientemente a que comenzara la conferencia de prensa. Alrededor de las 9:30 am, la música de fondo cambió repentinamente a una melodía enérgica. Luego vino un anuncio por los oradores del lugar, recordando a los asistentes que tomaran asiento. Al mismo tiempo, comenzó la transmisión en vivo. Dos presentadores, un hombre y una mujer, aparecieron en la pantalla, saludando a los espectadores de todo el mundo shinobi. Cuando comenzó la transmisión, los espectadores pegaron sus ojos a la pantalla, gritando cosas como: «Está comenzando. Por fin. Aquí viene». Esta primera transmisión en vivo en la historia de Shinobi tomó la forma de una nueva conferencia de lanzamiento de Genjutsu Game, marcando un momento histórico. Konoha Televisión, esto es Konoha Televisión. Bienvenidos, amigos en la sala de transmisión en vivo. Soy el anfitrión Kobayashi Kaiko. Y soy el anfitrión Yamashita Shinji. Con esa línea de apertura, Konoha Televisión se estableció como la versión de Shinobi World de una emisora nacional. Si bien la transmisión en vivo de un nuevo lanzamiento de un juego parecería abstracta en la Tierra, tales problemas no existían aquí. Los juegos de Genjutsu nunca fueron vistos como distracciones o vicios. De hecho, en el mundo shinobi de hoy, cualquier poder que no hubiera introducido o jugado juegos de Genjutsu era visto como atrasado e ignorante, destinado a ser dejado atrás y destruido por la marea de la historia. Por ejemplo, la Tierra de la Lluvia todavía prohibió los juegos. A pesar de que organizaciones como los Akatsuki los estaban introduciendo de contrabando, su líder Anso era una reliquia obstinada y en descomposición. Como resultado, todo el mundo shinobi se rió de la Tierra de la Lluvia y su senil semidios, diciendo que estaba llevando al país a la ruina. Muchas potencias ya estaban mirando a la Tierra de la Lluvia, convencidas de que sin abrazar los juegos de Genjutsu, solo se debilitaría. Una vez que Anso moría o se deterioraba aún más, los lobos descendían sobre el país para destrozarlo. Después de todo, Anso había matado al daimyo y se había convertido en gobernante de la Tierra de la Lluvia. Esto había provocado durante mucho tiempo la ira de la nobleza de otras naciones. Esperaban ansiosamente ver colapsar la Tierra de la Lluvia, para mostrarle al mundo lo que les sucede a aquellos que desafían la autoridad de los nobles y daimyos. En resumen, los juegos de Genjutsu ahora tenían una inmensa influencia en el mundo shinobi. La noticia de un nuevo lanzamiento importante inevitablemente sacudiría al mundo. ¿No viste cómo el Raikage de la nube oculta y el Kasekaje de la arena oculta vinieron en persona a Konoha para esto? Ahora, el Raikage, Kasekaje y Hokage estaban sentados en el área VIP central, asientos abiertos y sin protección como un podio. El Hokage, por supuesto, seguía siendo Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage casi retirado arrastrado por última vez para trabajar. Hiruzen no quería estar aquí. Prefería ver el programa en una cabina VIP privada o irse a casa y disfrutar del nuevo juego de Jiraiya. Pero frente a otros dos Kage, solo el tercer Hokage podía representar a la hoja. ¿Qué opción tenía? Tsunade aún no había asumido el cargo. Esto dejó a Hiruzen bastante deprimido. Obligado a participar en bromas huecas con otros dos ancianos, prefería el arte de Jiraiya. Por desgracia, no tuvo más remedio que poner una sonrisa profesional y charlar con el Raikage y el Kasekaje, proyectando armonía y camaradería. El Raikage y Kasekaje también estaban fingiendo sonreír.
Vestidos con sus túnicas oficiales, ellos también estaban montando un espectáculo. Dado que el evento se transmitiría en vivo y se informaría, nadie quería cometer un error. Honestamente, tanto el Raikage como el Kazekage estaban furiosos. Su objetivo principal era ver de qué se trataba este nuevo juego y discutir su importación. Pero ahora, con transmisiones en vivo y cobertura de periódicos, estaban atascados. Aún así, no había nada que hacer. El evento había comenzado, y solo podían soportarlo. En verdad, su comportamiento fue acertado. En ese momento, la transmisión en vivo estaba en pleno apogeo. Las cámaras, colocadas estratégicamente en el lugar, estaban transmitiendo todo. Los dos presentadores ahora estaban dando comentarios claros y profesionales, asegurándose de que los espectadores entendieran rápidamente lo que estaba sucediendo. La cámara inevitablemente se volvió hacia los tres Kage. Los anfitriones los presentaron profesionalmente, su discurso pulido y fluido, como una transmisión de noticias en la Tierra. Al ver a los tres Kage con expresiones amistosas, los anfitriones comenzaron a alabar la voluntad de fuego, la paz y la armonía. Enfatizaron cómo este momento, con los tres Kage viendo la transmisión en vivo juntos, encarnaba la esencia misma de la paz y su encanto. Afirmaron que Konoha continuaría promoviendo este hermoso espíritu para el mejoramiento del mundo shinobi. Este discurso estaba, por supuesto, entrelazado con la agenda. Posicionar a Konoha como el pináculo moral, el ejemplo amante de la paz del mundo shinobi, la fuerza más merecedora de confianza. Se trataba de construir una imagen dorada. Aunque el impacto inmediato no era obvio, cuando otros poderes se enfrentaran a Konoha en el futuro, esta imagen ayudaría a mantener a Konoha en el terreno moral elevado. La gente vería instintivamente a Konoha como buena y a sus enemigos como villanos. Esto puede no parecer importante en el mundo shinobi centrado en la fuerza, donde el poder hace lo correcto. Pero para los planes y el desarrollo a largo plazo de Konoha, fue crucial. Atraerá a más personas visionarias a Konoha, contribuyendo a su crecimiento. Y cuando Konoha buscó expandirse externamente, habría innumerables personas listas para ayudar, incluso convirtiéndose en guías. En resumen, la invasión cultural y el dominio narrativo de Konoha ya se estaban extendiendo y echando raíces profundas en todo el mundo shinobi. Capítulo 297. La guerra mundial shinobi ha llegado. ¿Es esto lo que es una transmisión en vivo? ¿Está transmitiendo directamente la escena desde la hoja oculta a más de 5000 li de distancia? Dentro de la Tierra, en un lugar de transmisión al aire libre establecido por una compañía de juegos de Leaf, se estaba reproduciendo una transmisión en vivo del gran evento de Eden Leaf. Desde la distancia, el tercer Tsuchikage de la aldea de piedra oculta, Noki, estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mirando la pantalla solemnemente. Como Tsuchikage de larga trayectoria, el anciano estaba visiblemente preocupado por las imágenes que estaba viendo. A su lado, un shinobi de Stone asintió respetuosamente y dijo: sí, esta es la nueva herramienta ninja de transmisión desarrollada por Eden Leaf. Puede transmitir imágenes y audio desde un lugar con una velocidad increíble. Según nuestra investigación y las afirmaciones de la compañía de juegos Leaf, las imágenes que estamos viendo se retrasan en función de la distancia. Lo que estamos viendo ahora son imágenes de hace media hora, no es en tiempo real. Al escuchar esto, Noki dijo con gravedad: ¿media hora? De hecho, esta no es una transmisión en tiempo real. Pero, ¿sabes qué tan lejos está la hoja oculta de aquí? Incluso una distancia en línea recta supera los 5000 li. En tiempos de guerra, tal distancia haría imposible la comunicación en 30 minutos sin métodos especializados. Y todos esos métodos son extremadamente difíciles y solo para emergencias, no son adecuados para el despliegue masivo. Pero esta función de transmisión en vivo es diferente. Es algo que puede implementarse ampliamente. Y un retraso de 30 minutos no es nada durante la guerra. Además, en el combate real, no necesitaríamos distancias tan largas. El simple hecho de construir un puesto de mando a 100 li detrás de las líneas del frente permitiría a un comandante supervisar y dirigir verdaderamente el campo de batalla. El aumento en la capacidad de combate que esto ofrece a una fuerza militar es aterrador cuando lo piensas. Al escuchar esto, los shinobi de piedra que lo rodeaban se veían sombríos. Claramente, ellos también se dieron cuenta del aterrador potencial de este desarrollo. Respirando profundamente, Noki miró fijamente la transmisión en vivo que mostraba la atmósfera de celebración de la hoja oculta y dijo en voz baja: debemos admitir que, incluso si la hoja oculta se ha desviado de la tradición, abandonar las costumbres del mundo shinobi les ha permitido crear muchas cosas nuevas y extrañas.
Entre ellos hay cosas como juegos basados en genjutsu que anulan el mundo shinobi, y herramientas de transmisión como esta que pueden cambiar el campo de batalla. Así que no podemos ser descuidados solo porque la hoja oculta es corrupta. Debemos adquirir estas tecnologías que han desarrollado. De lo contrario, si esperamos hasta que la hoja se derrumbe y las otras aldeas las destruyan, la piedra oculta se convertirá en su próximo objetivo. Porque esas otras aldeas definitivamente intentarán obtener estos inventos primero. Los shinobi a su alrededor expresaron su acuerdo, su reverencia y obediencia al tercer Tsuchikage a la vista, una actitud que siempre ha definido a la piedra oculta. Sin tal lealtad, la famosa batalla en la que 10.000 shinobi de piedra lucharon contra el tercer Raikage durante 3 días y noches sin colapsar nunca habría ocurrido. El cuarto Mizukage, en el extranjero, tenía pensamientos similares. Aunque no asistió al evento de la hoja, dejó la Tierra del Agua y viajó a la Tierra del Agua Caliente para ver la transmisión. La Tierra del Agua, al estar aislada en el mar, aún no tenía la infraestructura de transmisión. Las señales aún requerían estaciones de retransmisión terrestres, por lo que la función aún no estaba disponible allí. Aún así, las imágenes de alta definición y el audio sincronizado dejaron atónita a Yagura. Como alguien más joven y más perceptivo que Noki, se dio cuenta incluso antes de lo útil que esto podría ser en la guerra. Y así, adquirir esta tecnología se convirtió en una prioridad para la niebla oculta. Pero no fueron solo los líderes de la aldea. Los nobles y los comerciantes vieron diferentes tipos de valor en el sistema de transmisión. Los comerciantes astutos vieron un potencial comercial infinito y ya habían presentado varias aplicaciones posibles, incluso si aún no habían formalizado nada. Los daimis se dieron cuenta de que podían eludir a los intermediarios y entregar mensajes a su gente directamente, minimizando la corrupción entre sus criados. Y los nobles, al darse cuenta de las intenciones de los daimis, inmediatamente se volvieron cautelosos. Si la voluntad del gobernante pudiera eludirlos y llegar al pueblo, su capacidad para explotar y distorsionar las políticas se debilitaría enormemente. Aunque no fue fatal, fue claramente una amenaza para sus intereses. Pero independientemente de lo que pensaran los demás, la primera transmisión en vivo verdadera del mundo shinobi continuó. Justo cuando Noki y Yagura estaban viendo imágenes retrasadas, el evento real en el lugar ya había pasado a la siguiente etapa. Los anfitriones, Igaruyun y Yamanaka Akuta, subieron al escenario, sonriendo encantadoramente mientras daban la bienvenida a la audiencia al lanzamiento del nuevo juego, mientras celebraban y reflexionaban sobre los juegos anteriores de genjutsu producidos por Uchiha Kei. Naturalmente, los juegos artísticos de Jiraiya no formaron parte del evento. Por supuesto, a Jiraiya no le importaba, sabía que sus juegos eran más artísticos que convencionales. Aunque tenía seguidores leales, incluso su propio maestro entre ellos, entendió que su estilo no era para todos. Se mantuvo sereno e incluso esperaba con ansias el nuevo juego. Una vez que terminaron los comentarios de apertura, comenzó a sonar la banda sonora épica y estilísticamente no Ninja Times Change, anunciando el comienzo del nuevo juego, Shinobi World War. Esta canción, originalmente el tema de la expansión Warlords of Draenor en World of Warcraft, había sido tomada prestada por Uchiha Kei de su vida pasada. Si bien la expansión en sí fracasó, la música era legendaria y su nombre, Times Change, encajaba perfectamente. Mientras sonaba la música pesada y épica, comenzó una escena CG para Shinobi World War. La pantalla se abrió en un mapa del mundo Shinobi. Luego, el fuego comenzó a extenderse, envolviendo el mapa en llamas. La cámara siguió el mapa en llamas, moviéndose primero a la Tierra del Viento, donde 2 ejércitos ninja se enfrentaron en el desierto, una escena que recuerda a la Cuarta Gran Guerra Ninja. El montaje cambió rápidamente de los enfrentamientos de taijutsu a los bombardeos de ninjutsu a gran escala, la expresión de cada luchador era feroz, fría, aterrorizada, furiosa, emocionada o triste. Una explosión masiva terminó la secuencia. A continuación, la cámara se movió a la esquina superior derecha del mapa. Iden Stone y Iden Cloud Shinobi luchando, usando cantidades salvajes de equipo y jutsu. Luego vino una batalla naval. Flotas que luchaban sobre el océano, con bestias gigantes invocadas que causaban estragos. Cada facción mostrada tenía más de 1000 soldados, algunos incluso 10.000, lo que indica claramente una guerra a gran escala. Por supuesto, debido a los límites de pantalla, no se podían mostrar todas las tropas a la vez. Pero para los ninjas, el poder destructivo del ninjutsu, las invocaciones y las armas trajo un impacto visual que superó con creces incluso a los ejércitos de 10.000 hombres de la era feudal. Junto con la banda sonora épica, la escena fue absolutamente abrumadora. La multitud cayó en un silencio atónito.
Los espectadores de la transmisión en vivo miraron con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo con fuerza, las manos congeladas sobre los bocadillos que habían olvidado comer. A pesar de que Ultimate Ninja Storm tuvo batallas a gran escala, esto no fue lo mismo. Fue especialmente diseñado por CGE, con Uchiha Kei empleando técnicas cinematográficas de películas de batalla de Hollywood. Finalmente, la aparición de las bestias con cola, las encarnaciones del desastre natural, trajo el clímax. Sus bombas de bestias con cola causaron una destrucción catastrófica. La escena terminó con el título Shinobi World War apareciendo con música atronadora. Incluso después de que terminó, la audiencia permaneció congelada, las mentes aún atrapadas en las imágenes épicas. Algunos se estremecieron ante la exhibición final. Bestias con cola destruyendo todo. Realmente sintieron miedo. ¿Eran las bestias con cola realmente tan aterradoras? Para muchos, sus pensamientos vagaban a través de la neblina. Sin duda, este CG fue tan impactante como cuando los terrícolas descubrieron el cine por primera vez. Aún así, no todos estaban conmocionados. Algunos simplemente encontraron bonita la animación. Al igual que los veteranos de nivel Kage y Kage que habían luchado contra bestias con cola o entendían su poder, mantuvieron la calma. Y luego estaba Madara Uchiha. Aunque admiraba las imágenes y la música, se burló de la representación de las bestias con cola. Para él, eran solo bestias. Una mirada de sus ojos fue suficiente para controlarlos. Después de todo, ¿no había domesticado una vez al 9 colas y luchado contra Hashirama Senju junto con él, solo para ser derrotado? Así que el veredicto de Madara no está mal. Pero no lo dijo en voz alta. A su lado, Mushi chillaba de emoción, exclamando lo increíble que era todo. No queriendo estropear su estado de ánimo, o rebelarse, simplemente la complació, asintiendo con la cabeza. La antigua Shura del mundo shinobi, tan bondadosa ahora. Mientras tanto, dentro de la red mental, en el mundo de la ilusión, Tamamo no Mae sonrió mientras miraba la transmisión. Volviéndose hacia el atónito 9 colas a su lado, preguntó: ¿cómo estuvo ese metraje? No está mal, ¿verdad? Saliendo de él, el 9 colas rápidamente forzó un ceño fruncido y resopló. Fue multa. Solo mostré un poco de mi majestuoso yo. Tamamo se rió levemente y volvió a centrar su atención en la pantalla. El 9 colas se sintió burlado de nuevo, pero ¿qué podía hacer? No era lo suficientemente fuerte como para desafiarla ahora. Su cuerpo se había encogido, su poder se había reducido. No tuvo más remedio que hervir en silencio. De vuelta en el escenario, Igaruyun y Yamanaka Akuta reanudaron el evento, elogiando la brillantez del CG y presentando el nuevo juego. Con entusiasmo declararon que era el primer juego de guerra verdadero del mundo shinobi. Se reprodujeron nuevas imágenes que mostraban escenas y jugabilidad del juego. Estrategia en tiempo real desde varios ángulos. Las imágenes no podían superar el CG, pero la profundidad del juego lo compensaba. Porque en este juego, los jugadores podían tomar el mando desde el punto de vista de un dios y liderar ejércitos masivos. Y eso convirtió las limitaciones en fortalezas. Capítulo 298. Clasificación y retransmisiones en directo, llega a la verdadera era de los esports. Perspectiva de alta dimensión. Comandar operaciones militares a gran escala. Acércate. Dirige unidades de élite o incluso héroes en la batalla. O ceder el mando al sistema y descender personalmente al campo como un guerrero puro, liderando al ejército shinobi en la refriega. En el modo de comando, puedes configurar varias formaciones, construir edificios en tiempos de guerra, reunir recursos a través de operaciones estratégicas y usar edificios de producción para fabricar varios shinobi y tipos de unidades especiales. En realidad, las 5 grandes aldeas ocultas eran como las 5 facciones principales del juego, cada una con sus propias unidades y rasgos especiales, fortalezas y debilidades. Por ejemplo, la aldea de piedra oculta se destacó en la construcción de fortificaciones y tenía una ventaja natural en la guerra defensiva. Mientras tanto, la aldea de la nube oculta se especializó en tácticas de asalto. Su taijutsu era el más fuerte de las 5 aldeas y su velocidad la más rápida. Cada pueblo tenía sus propias especialidades. El juego, aunque desarrollado por Eden Leaf, no hizo que Leaf fuera invencible. En cambio, logró un equilibrio cuidadoso. Cada aldea tenía ventajas únicas, sin un vencedor absoluto. Al final, la victoria dependía de la habilidad individual del jugador. El video promocional de Shinobi World War dio una explicación detallada de las ricas características del juego. Incluso desde la breve introducción, uno podría entender lo que implicaba un juego de estrategia en tiempo real.
En ese momento, tanto el Raikage como el Kasekage se sentaron erguidos. Claramente, estos dos Kage habían visto el valor estratégico detrás de este nuevo juego. Era una herramienta valiosa para cultivar excelentes comandantes a bajo costo. Si se usa de manera efectiva, podría nutrir a muchos líderes capaces sin la necesidad de guerras sangrientas y muchas bajas. Tradicionalmente, todos los comandantes del mundo shinobi se destacaron sobre innumerables cadáveres, muchos de ellos fuertemente invertidos por sus aldeas. Sin embargo, el combate no se podía aprender puramente de los libros. Tal era la cruel realidad del mundo shinobi. Todas las principales potencias habían cumplido con esta regla desde el principio. Esta era precisamente la razón por la que los genios eran tan apreciados. Tenían techos más altos, crecían más rápido y ofrecían un rendimiento de la inversión mucho mayor que la persona promedio. Incluso si los genios venían con excentricidades, el mundo shinobi aceptaba verter recursos en ellos como algo natural, incluso hasta el punto en que otros renunciarían voluntariamente a su propia parte para mantenerlos. En este pozo negro de un mundo, la supervivencia era lo primero. Es también por eso que la deserción de un genio infligió una tremenda pérdida a una facción. El costo irrecuperable fue simplemente escandaloso. A menudo, incluso después de la deserción, a menos que el genio hubiera matado a figuras clave o cometido un asesinato en masa, el pueblo optaría por mirar hacia otro lado, con la esperanza de que el sentimiento algún día los trajera de vuelta. Tomemos, por ejemplo, la actitud de Iden Stone Village hacia el joven rebelde de Idara. Eligieron la indulgencia, con la esperanza de que algún día regresara y volviera a brillar para el pueblo. Por supuesto, eso nunca sucedió. Después de cometer actos de terror, Deidara finalmente se autodestruyó, dejando solo una obra maestra en la muerte y haciendo que la inversión de la piedra se desperdiciara por completo. Fue un caso doloroso, pero lejos de ser raro. Desde la formación de las aldeas shinobi, han ocurrido muchos incidentes de este tipo. Deidara fue solo un ejemplo típico. Entonces, cuando el Raikage y Kasekage comprendieron el valor estratégico de la guerra mundial shinobi, no pudieron quedarse quietos. Mizukage y Tsuchikage seguramente reaccionarían de la misma manera cuando vieran esta parte de la transmisión en vivo. Todo lo que los Kage entendieron. Este juego reduciría en gran medida el costo de entrenar a los comandantes del campo de batalla. Incluso si no lo elimina por completo, para grandes potencias como la suya, cualquier ahorro podría traducirse en una inmensa preservación de recursos. Entonces, una amarga comprensión golpeó al Raikage y Kasekage. La versión de Shinobi World War vendida externamente por Iden Leaf era seguramente una versión simplificada, mientras que la versión completa y sin censura se reservaría para el uso propio de Konoha. Esto no era paranoia. Desde que Iden Leaf comenzó a lanzar juegos basados en Genjutsu, siempre habían seguido este modelo. Cada vez, las otras aldeas tenían que pagar un precio para obtener la versión completa. Esta vez no sería una excepción. Y así, ambos Kage instintivamente volvieron sus miradas hacia el tercero Kage sentado entre ellos. Al notar las miradas del otro, entendieron. Tendrían que sangrar recursos nuevamente. Si había alguna opción, tenían que pagar el precio por la versión completa de un juego de Genjutsu con potencial estratégico como este. De lo contrario, tomar atajos ahora sería contraproducente más tarde. Cuando estallara la guerra, ese escaso ahorro volvería como un boomerang, aplastándolos en la cara y burlándose de su tacañería. Tal era el orden natural. El mundo shinobi operaba bajo una teoría de bosque oscuro en miniatura, una carrera armamentista única. Y una aldea rival avanzaba mientras tú no, te quedabas atrás. Y una vez que te quedaras atrás, cuando estallara la próxima guerra shinobi, no serías más que presa en el tajo. Ninguna aldea importante podía aceptar ese destino, ni siquiera la arena oculta, un antiguo perdedor en las dos guerras shinobi anteriores. Así que sí, sería otro día de sangrado. Y, naturalmente, el odio por la hoja oculta se profundizaría. El Raikage y Kasekage resolvieron priorizar la destrucción de Konoha en la próxima gran guerra, no por envidia por su prosperidad, sino porque la hoja seguía apoderándose de sus intereses. En cuanto a los pensamientos de los dos Kage, el tercero Kage no lo sabía. Tampoco tenía intención de especular. Estaba prácticamente retirado. Los asuntos de la aldea ahora recaían en Tsunade y los demás. Aún así, Hiruzen Sarutobi sabía un poco de lo que los nuevos líderes como Tsunade planeaban hacer con las ventajas del juego Genjutsu. Una vez se lo habían dicho, y se había quedado atónito. Su mente solo pudo gritar. ¿Realmente pueden hacer eso? Su plan era diferenciar los precios y los volúmenes de envío de juegos como Shinobi World War en función de la aldea compradora. Para las naciones fuertes.
Precios altos, copias limitadas. Para los más débiles. Precios más bajos, más unidades enviadas. Se ofrecerían dos justificaciones separadas. A los débiles. Valoramos nuestra amistad y, por lo tanto, somos más generosos con el precio y las acciones. A los fuertes. También valoramos su amistad, pero estamos más cerca de las naciones más pequeñas. Dieron más, así que no podíamos rechazarlos. Por supuesto, esto no se manejaría con rudeza. Sería preciso, y no de los canales oficiales. Se haría a través de la Oficina de Operaciones Psicológicas de la Hoja Oculta. Actualmente, la Oficina de Operaciones Psicológicas de Konoha ya había moldeado la opinión pública para que los forasteros creyeran que sus miembros eran solo un grupo de burócratas corruptos de Konoha. Entonces, cuando hablaron, era más probable que otras aldeas lo creyeran que si el liderazgo de Konoha lo dijera directamente. Después de todo, la gente siempre prefirió creer lo que se alineaba con sus puntos de vista existentes. La ejecución real se dejaría en manos de los profesionales. Y en la actualidad, la Oficina de Operaciones Psicológicas tenía niveles de habilidad y experiencia extremadamente altos, superando con creces al personal equivalente de otras facciones. Especialmente ahora, con Konoha disfrutando de un dominio absoluto, sus profesionales podían maniobrar con facilidad. Sin duda, las cosas se habían vuelto muy fáciles para la Hoja Oculta. Sin embargo, mientras personas como el Raikage y el Kazekage se centraban en el potencial estratégico del juego, otros solo veían alegría. La emoción de comandar ejércitos, de liderar cargas en la batalla. Esta alegría era multifacética. La satisfacción de mantenerse erguido y dirigir un ejército, la adrenalina del combate de primera línea y el deleite intelectual de burlar a los oponentes. Y eso fue solo el comienzo. Las verdaderas alegrías de este nuevo juego solo se descubrirían a través del juego real. Por ahora, todo lo que la gente podía hacer era imaginar. Aún así, shinobi, civiles y nobles por igual estaban llenos de anticipación. Especialmente los nobles, estaban más que emocionados. Aunque el mundo shinobi había soportado dos grandes guerras, y la era de los reinos combatientes duró un milenio, la clase noble tuvo poca participación en la guerra desde la fundación del sistema shinobi. Podían financiar misiones, influir en los desarrollos de la guerra y suministrar logística, pero eso era todo. La batalla real estaba más allá de ellos. La mayoría ni siquiera llegó a ver el frente, confiando únicamente en informes escritos para fantasear. A diferencia de los plebeyos, los nobles tenían tiempo y dinero de sobra. Cultivar gustos refinados era algo natural, y la guerra ninja los fascinaba. Pero al carecer de chakra, no podían ir al campo de batalla. Tampoco pudieron presenciar el caos. Su curiosidad permaneció insatisfecha para siempre, porque por mucho que anhelaran la sangre y el fervor de la guerra, también temían a la muerte y apreciaban sus vidas. Y luego vino Shinobi World War, un juego que les permitió experimentar la emoción de la batalla sin riesgo. Era irresistible. Muchos nobles no podían esperar para jugar. Afortunadamente para los invitados VIP presentes, sabían que, según los eventos de lanzamiento anteriores, una vez que concluyera la ceremonia oficial, obtendrían experiencia práctica inmediata. Como VIP, recibirían un servicio premium, sin necesidad de hacer cola o ganar loterías como los asistentes habituales. Además, una vez concluido el evento, el juego saldría a la venta. Los clientes de pedidos anticipados podían jugar de inmediato. Shinobi World War había adoptado un modelo de preventa y ya se habían realizado más de 100,000 pedidos anticipados. Esos compradores serían los primeros en la fila. La Asociación de Juegos de Konoha se había preparado durante mucho tiempo para el lanzamiento. Muchas tiendas habían contratado personal de entrega, algunas incluso incluían shinobi. En lo que respecta al servicio, la industria del juego de Konoha estaba a la vanguardia, gracias a la orientación del transmigrador, Uchiha Kei. Ahora, muchos de los que no habían pedido por adelantado estaban llenos de arrepentimiento. Juraron que nunca volverían a dudar. Por supuesto, no a todos les gustó el juego. Aquellos que detestaban la guerra, o no tenían interés en comandar a otros, encontraron la idea desagradable, incluso repulsiva. La gente tenía diferentes perspectivas. Naturalmente, las reacciones variarían. Aún así, este juego estaba destinado a ser un éxito. Se avecinaba una ola cultural. Los deportes electrónicos pronto encenderían el mundo. Poco después de que terminara la explicación del juego, Igaruyun y Yamanaka Akuta subieron al escenario. Sus voces entusiastas agitaron a la multitud, calentando la atmósfera. Anunciaron el calendario del evento. Una vez finalizada la ceremonia oficial de lanzamiento, el público podía utilizar sus pases de entrada para experimentar el nuevo juego.
La multitud estalló en vítores. Aunque esperaban esto, escucharlo confirmado los hizo extasiados. Pero los dos anfitriones no habían terminado. Porque además de este nuevo juego, se revelaría algo más. Sin estos, el evento no habría sido tan grandioso. Luego vinieron los dos anuncios tan esperados. La función esencial de clasificación para juegos competitivos y el sistema de transmisión en vivo completamente preparado. Capítulo 299, Torneo Mundial de Deportes Electrónicos Ninja. ¿Un don nadie o una estrella mundial? Escaleras y transmisión en vivo. Dos características completamente nuevas. Entre ellos, la función de transmisión en vivo no causó mucho revuelo al principio, porque algo similar ya había aparecido en varias salas de juegos antes. En las salas de juegos, los jugadores podían proyectar su juego para que otros lo vieran usando el equipo de la sala de juegos, y cada sala de juegos incluso tenía personas dedicadas a hacer esto. Entonces, la gente naturalmente asumió que esta llamada transmisión en vivo era simplemente una expansión del rango de proyección a través de la red Genjutsu. Todavía no podían comenzar a comprender el impacto que la transmisión en vivo eventualmente traería al mundo de los juegos. En cambio, fue la función de clasificación de la escalera la que golpeó directamente los corazones de innumerables jugadores, haciéndolos emocionados al instante, incluso ardiendo de espíritu de lucha. Porque Ultimate Ninja Storm, como juego competitivo, ya había avivado las llamas de una atmósfera de deportes electrónicos. Los jugadores se batían en duelo a través de varios modos, llevando su deseo de ganar al máximo. De hecho, incluso sin ninguna acción oficial, muchos jugadores ya habían organizado torneos a pequeña escala para Ultimate Ninja Storm por su cuenta. El gremio de juegos de la hoja oculta no había interferido, mientras no hubiera actividad comercial directa, los funcionarios no intervendrían. Ahora, los oficiales habían implementado directamente una función de clasificación de escalera, lo que permitía a los jugadores competir por la clasificación en el juego. Esto encendió la pasión de todos aquellos con un fuerte espíritu competitivo, haciendo hervir su sangre. Aunque el sistema de clasificación de escaleras aún no se había puesto en marcha, innumerables personas ya estaban ansiosas por entrar y comenzar a subir de rango. Por ejemplo, Madara Uchiha fue una de esas personas. Como un anciano poseído por el espíritu de un protagonista de manga shinen de sangre caliente, irradiaba un impulso y una ambición abrumadores, con la vista puesta firmemente en el puesto número 1. Solo para. Pensando esto, Madara lanzó una mirada discreta a Mushi, agregando en su corazón: si se trata de la clasificación por equipos, entonces Mushi y yo deberíamos compartir el honor de estar en la cima de la cima. Sí, aunque nunca lo diría en voz alta, y nunca lo admitiría, Madara sintió que ya no estaba solo. En ese momento, Mushi se volvió hacia él, apretando el puño con determinación. Mayor Radama, vamos a darlo todo en los partidos de clasificación que se avecinan. Al escuchar eso, Madara se quedó momentáneamente atónito debajo de su máscara, luego no pudo evitar sonreír. Después de todo, los pensamientos de Mushi se habían alineado perfectamente con los suyos. Pero el orgulloso Madara simplemente se cruzó de brazos y dijo con altivez: HMPH, por supuesto. Pero tú, no me arrastres hacia abajo cuando llegue el momento. Mushi sonrió. Por supuesto. No se preocupe, mayor, no lo defraudaré. Esa voz firme y confiada, y ese siempre familiar mayor, aunque hacía tiempo que se había acostumbrado a ella, cada vez que la notaba todavía le daba a Madara una inexplicable sensación de satisfacción. Luego, el Shura del mundo Shinobi comenzó a recorrer escenarios en su mente, imaginando todos los posibles oponentes que podrían encontrar en los combates de escalera. Desde que Genjutsu Network se puso en marcha, Madara se había enfrentado a muchos oponentes fuertes en el juego. Gracias a las presentaciones de Mushi, incluso había agregado algunos como amigos en el juego. Por supuesto, estos amigos no eran para formar equipos, solo eran compañeros de entrenamiento para partidas PvP arregladas. Por ejemplo, había una jugadora llamada Tamamo no Mae, una mujer zorro de 9 colas que, a pesar de tener las mismas 9 colas que la bestia de 9 colas, era mucho más fuerte, al menos en términos de variedad de habilidades. Fue, sin duda, una oponente formidable y mejoró a un ritmo aterrador. Al principio, Madara podía reprimirla fácilmente en la batalla. Pero con cada encuentro, su progreso era obvio. Especialmente en el uso de habilidades, el desarrollo de nuevas técnicas y la creación de contramedidas para movimientos específicos, Tamamo no Mae tenía esa rara cualidad de el mismo truco nunca funciona dos veces. Sin duda, era una enemiga digna, alguien a quien Madara respetaba en el juego, sin menospreciarla por ser mujer o por tener un avatar de chica zorro.
Madara creía que su apariencia era simplemente un producto del sistema de personalización del juego, al igual que él mismo siempre jugaba en un avatar enmascarado. Además, el género no se podía cambiar casualmente, solo aquellos con acceso administrativo a la red mental podían alterarlo. Entonces, para Madara, Tamamo no Mae era simplemente una mujer de gran intelecto de combate, creatividad y adaptabilidad. Aparte de ella, había varios otros oponentes que Madara tenía en cuenta, personas que estaba seguro de que aparecerían en las batallas de clasificación. Aún así, Madara tenía absoluta confianza en sí mismo y en Mushi. Creía que juntos, arrasarían con todos los retadores, tal como lo hizo una vez junto a Shirama Senju. La clasificación superior. Madara Uchiha lo reclamaría. Justo cuando estaba pensando esto, los anfitriones, Igaruyan y Yamanaka Akuta, anunciaron un nuevo evento. Junto con la escalera y las funciones de transmisión en vivo, el gremio de juegos de la hoja oculta organizaría el primer torneo de esports de Ninja World. La competencia contaría con Ultimate Ninja Storm y Shinobi World War, que se lanzará próximamente, con categorías individuales y por equipos. Todo el torneo se transmitiría a través del sistema de transmisión en vivo, lo que garantizaría que cualquier persona conectada a Genjutsu Network pudiera verlo. Cuando la competencia llegara a la etapa eliminatoria y final, la transmisión se actualizaría a una transmisión en vivo completa de Ninja World, al igual que la señal de transmisión utilizada para la conferencia de prensa actual. Y se confirmó el lugar para los últimos 8 partidos eliminatorios, sería aquí mismo, en la sala muy ampliada de esta conferencia de prensa. El ganador final recibiría premios extremadamente generosos. Incluso aquellos que no ganaron pero llegaron a la etapa final recibirían recompensas de acuerdo con su clasificación. En resumen, cualquiera que superara las preliminares y llegara a los 8 finalistas se iría con beneficios. Estos anuncios echaron gasolina a un fuego que ya rugía, lo que hizo que la emoción de la multitud se acelerara. Porque todos se dieron cuenta de algo. Los partidos se transmitirían en vivo y las finales se transmitirían a todo el mundo. ¿Qué significaba eso? Significaba fama frente a las masas, significaba mostrar tu rostro al mundo entero, elevarte por encima de la multitud, ya no un don nadie sin nombre. Antes, tales honores pertenecían solo a los grandes clanes, los daimi, el Kage de las 5 grandes naciones o figuras legendarias como los Sannin. La gente común y los trabajadores de poca monta realmente no querían experimentar ese tipo de gloria. Claro que no. De hecho, la cultura del mundo ninja era algo así como la atmósfera de Cyberpunk 2077, con su línea clásica. ¿Quieres ser un no-nombre o mundialmente famoso? Esa línea era el verdadero reflejo de muchos en el mundo ninja. Innumerables personas anhelaban la fama, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. Sin embargo, en el cruel mundo ninja, incluso morir por él a menudo significaba morir sin valor, y mucho menos hacerse famoso. Después de todo, en un mundo de élites superpoderosas, sin fuerza y talento excepcional, no eras nada. Tomemos a Iruko, el villano de la película. A pesar de su brillante mente científica, su mediocre talento shinobi lo hizo muy inferior a los Sannin. Su brillantez lo eclipsó por completo, dejándolo incapaz de mantener la cabeza erguida entre sus compañeros de clase, deformándolo con celos y llevándolo por un camino oscuro. Incluso en esta línea de tiempo alterada moldeada por Uchiha Kei, Iruko siguió siendo el mismo. Perdido en su sed de fama y fortuna, reducido al caballo de batalla de investigación de Root y ahora al lacayo de laboratorio personal de Orochimaru. En resumen, el ansia de fama y fortuna llenó el mundo ninja, pero su naturaleza despiadada del poder hacer lo correcto dejó a la mayoría de la gente sin esperanza. Este juego, sin embargo, era diferente. Realmente permitía que la gente común se convirtiera en maestros. Con suficiente habilidad, todo era posible. En otras palabras, para aquellos que ya se habían resignado a la oscuridad, este era un camino dorado hacia la cima, un camino no limitado por el talento ninja. Incluso un simple civil podría estar en la cima del mundo ninja. ¿Nadie sin nombre o mundialmente famoso? Eso ni siquiera era una pregunta. Cuando la oportunidad estaba justo frente a ellos, innumerables personas se convirtieron voluntariamente en la B de Cyberpunk 2077. Y así, hoy, cuando los anuncios de la conferencia de prensa se transmitieron por todo el mundo ninja, el mundo se desbordó. Innumerables personas se convirtieron en frenéticos perseguidores de gloria y fortuna, soñando con sobrevivir a las preliminares y llegar a los 8 finalistas. Muchos creían que sus posibilidades eran altas, ya que el torneo no solo presentaba un juego y más de 8 lugares en total. Con
Según esas matemáticas, las probabilidades de repente parecían mucho mejores, y mientras se sintiera posible, innumerables personas querrían intentarlo. Capítulo 300. Encuentro con el trío de Naruto y Naruko. Entonces, esta oportunidad de hacerse famoso, una que llenó los corazones de muchas personas comunes o medianas con pasión y anticipación, ¿no atraería a los que ya eran famosos? Claro que no. Al menos, no todos estaban desinteresados. Tomemos a Madara Uchiha y el Nueve Colas, por ejemplo. Su mentalidad era puro Moshiroi. Estaban profundamente intrigados por este torneo y no les importaba menos actuar frente a todo el mundo shinobi. De hecho, este tipo de actuación se adaptaba perfectamente a su personaje y narrativa, porque era puro y descarado presumir ante los demás. ¿Quién podría decir que no a un evento tan divertido? Bueno, ni Madara Uchiha ni el Nueve Colas pudieron. Entonces, estaban entrando absolutamente en el torneo. Así, se estableció este gran evento destinado a pasar a la historia. Aunque en la mente de Uchiha Kei este torneo de juegos de Genjutsu era esports, en verdad, su influencia fue equivalente a la Copa Mundial Shinobi. No se podía llamar una celebración para todos, pero seguramente sería un día de alegría para innumerables personas. Sin duda, Uchiha Kei había traído una vez más un nuevo cambio al mundo shinobi. Lo siguiente fue el segmento final de la conferencia de prensa, una demostración en vivo del juego del nuevo título Great Shinobi War, así como una muestra de la función de transmisión en vivo. 2 jugadores ingresarían al juego Genjutsu e iniciarían el modo de batalla en Great Shinobi War con todo el proceso transmitido en vivo. Estos 2 jugadores habían sido arreglados con anticipación, pero sus identidades se mantuvieron en secreto hasta este momento, una pequeña sorpresa llena de suspenso. Uno de ellos era famoso. El otro, completamente desconocido. Pero después de la transmisión completa de Shinobi World de hoy, el desconocido estaba destinado a la fama mundial. Mientras los 2 jugadores caminaban hacia el centro de la arena con sonrisas practicadas, saludando a la audiencia, la multitud estalló. Porque el conocido jugador no era otro que el eterno portavoz del juego Genjutsu, Minato Namikaze. Al igual que en los partidos de exhibición anteriores, una vez más fue Minato quien subió al escenario. Su abrumadora popularidad naturalmente causó un alboroto, seguido de una ola de vítores emocionados. Muchos de sus fanáticos en la audiencia se emocionaron, varias mujeres incluso gritaron estridentemente de emoción. Al instante, el lugar se convirtió en una reunión masiva de fanáticos, dejando al otro jugador de exhibición casi ignorado. Pero a ella no le importó. Debido a que había esperado este resultado durante mucho tiempo, la popularidad de Minato no era ningún secreto. A lo sumo, sintió una pizca de envidia. Érase una vez, ella también había soñado con convertirse en alguien tan brillante como Minato Namikaze. Después de todo, su verdadero nombre era Nawaki, pero ahora aparecía como Naruko. Sí, el otro jugador no era otro que Nawaki, ahora transformado en Naruko. Al igual que Uchiha Kei le había preguntado una vez a Nawaki si estaba interesado en convertirse en un transmisor en vivo y jugador profesional de Genjutsu Network. En ese momento, cuando ya se había determinado que Nawaki nunca podría regresar realmente al mundo real, había estado de acuerdo. Sintió que esta nueva vida no era tan mala, un cumplimiento parcial de sueños pasados. Aunque los poderes mejorados de Uchiha Kei ahora permitían que Nawaki se manifestara en la realidad hasta cierto punto, esta forma no era una verdadera resurrección. Su rango de movimiento era limitado y no podía desviarse del rango de señal de la red mental de Kei. Así que Nawaki había decidido convertirse en un streamer de Genjutsu Game. Por lo tanto, para este partido de exhibición, Nawaki fue elegido. Sin duda, esta fue una gran oportunidad, un atajo que le permitió a Nawaki pasar por alto la etapa de principiante y entrar en reconocimiento público. Un regalo y privilegio otorgado por Uchiha Kei. Para Nawaki, esta fue inequívocamente su primera vez en el escenario, su primera aparición frente a decenas de miles en la arena y millones más mirando en todo el mundo shinobi. Estaba increíblemente nervioso, con las palmas de las manos sudando. Afortunadamente, Nawaki nació con nervios de acero. A pesar de que estaba nervioso, no perdió la compostura. Rápidamente ajustó su estado de ánimo y, como Uchiha Kei lo había instruido y entrenado, mostró una sonrisa brillante y saludó a la multitud. A pesar de que la atención de la audiencia estaba casi por completo en Minato Namikaze, Nawaki mantuvo la compostura. Uchiha Kei le había dicho que cuando apareciera como Naruko, sin importar cuán deslumbrante fuera el foco de atención de Minato, definitivamente habría quienes lo notarían. Y efectivamente, después de la tormenta inicial de emoción por Minato, la gente comenzó a notar a Naruko.
Luego, se sorprendieron al descubrir que esta chica llamada Naruko se parecía un poco a Minato Namikaze. Su cabello dorado y sus ojos azules eran prácticamente idénticos. La gente asumió instintivamente que eran parientes, posiblemente incluso hermanos. La hermana pequeña de Yellow Flash no era una identidad ordinaria. La curiosidad se disparó. Algunos incluso reconocieron a Naruko de inmediato y pensaron, espera, ¿es ella? Por supuesto, no fue porque realmente conocieran a Naruko o estuvieran al tanto de su identidad secreta, simplemente la habían encontrado antes en el juego Genjutsu. Después de todo, Naruko había estado activa en el juego de Genjutsu durante mucho tiempo y tenía una habilidad considerable gracias al abundante tiempo que tenía. Naturalmente, algunos jugadores la reconocerían. Sin mencionar que su apariencia linda y enérgica por sí sola fue suficiente para dejar una impresión duradera. Naruko era exactamente de ese tipo, un destacado clásico. Para los niños del equipo Minato, ver a Naruko subir al escenario los llenó de emoción. Cada uno de ellos comenzó a animar a su compañero de equipo. Sí, los tres ya sabían que aparecería Naruko. Media hora antes, el personal del Konoha Gaming Guild había venido a informarles. En ese momento, Naruko les había explicado la situación a los tres y luego se fue con el bastón. En cuanto a los tres niños, una vez que escucharon, se sorprendieron, luego se emocionaron y deleitaron, con una pizca de envidia. Después de todo, aparecer en un escenario como este fue la máxima frescura. Para el trío aún joven, fue innegablemente increíble. Ahora, todo lo que tenían que hacer era animar a su compañero de equipo y maestro, y esperar con ansias el partido de exhibición entre Minato Namikaze y Naruko. Mientras tanto, en otra suite VIP, Naruto Uzumaki y Sakura Haruno estaban completamente atónitos, mirando fijamente a Naruko en el escenario. En cuanto a Sai, encontró a Naruko extrañamente familiar. Se sentía como si la hubiera visto en algún lugar antes, e instintivamente comenzó a dibujar con su tablero de dibujo. Hace unos momentos, cuando apareció Minato, los tres lo habían estado celebrando y animando. Pero cuando vieron que el otro jugador de exhibición era Naruko, se quedaron anonadados. Después de todo, el modelo de personaje de Naruko se basó en la apariencia de sexy jutsu de Naruto Uzumaki, solo que sin las marcas de bigotes. Ahora, al ver a Naruko en vivo en el escenario, tanto Sakura Haruno como Naruto Uzumaki, que habían visto esa transformación antes, quedaron atónitos. En cuanto a Sai, aunque no había sido testigo de primera mano de la transformación de Naruto, había visto registros y sabía que existía. Eso explicaba su déjà vu y confusión. Después de una larga pausa, Sakura giró su cuello rígido hacia el estupefacto Naruto y preguntó. Entonces, Naruto, ¿estás diciendo que la imagen de tu transformación especial se basó en esa chica Naruko en el escenario? Naruto Uzumaki inmediatamente negó con la cabeza. ¿Cómo podría ser eso? Sexy jutsu es algo que perfeccioné yo misma. Esa forma vino de mi propia imaginación. No hay forma de que use la imagen de otra persona para eso. Habló con intensidad, no dispuesto a dejar que nadie manchara su nombre con acusaciones falsas. Aunque Naruto no era particularmente sensible sobre tales asuntos, aún entendía que usar la imagen de otra persona para sexy jutsu sería muy vergonzoso.